y tenemos a la mentora, la creadora de todo esto, así que bueno, espero que te podamos aprovechar y podamos disfrutar de esta charla. Así que bueno, con todos ustedes, Lola está en Madrid en este momento, así que gracias Lola, y gracias a todos los de Euromundo, y te dejo con la presentación contigo, Lola. Pues muchísimas gracias, gracias por la presentación. ¡Wow! Me entran ganas de llorar, de verdad, porque soy muy sensiblona. Gracias por el reconocimiento profesional y, señores, un placer estar hoy aquí con ustedes y compartir mi mayor pasión, que es viajar. Voy a empezar con unas palabras, antes de hacer la introducción, voy a empezar con unas palabras que aparecieron en un folleto de Europa Mundo, hechas por Luis García hace años, y que yo he retomado porque creo que es el momento también de recordarlo, ¿no? Ya que llevamos muchos meses encerrados en casa y esperemos que esto pase, porque tiene que pasar, y que volvamos a recuperar de nuevo la fuerza de poder viajar, más allá de las restricciones que nos impongan a todos al principio. Bueno, pues les dedico estas bellas palabras que nos animen a todos ya a ir preparando la maleta. Viajar es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. Viajar es la capacidad de percibir, de crear vivencias, de descubrir el mundo gracias a las miradas de los otros. Es crecer como seres humanos, es crecer a través de conocer, crecer a través de entender este bellísimo mundo que habitamos. Viajar es ser el protagonista de un libro de aventuras narrado por uno mismo. Es ser el autor que irá construyendo cada trama del relato con cada vivencia, con cada aroma, con cada calle, cada paisaje, cada sonido, con todo aquello que estés dispuesto a dejarte sorprender por el camino. Caminos. Debemos seguir abriendo caminos, atrevernos a visitar lugares menos conocidos, más minoritarios, lugares que transmitan fuerza. Debemos apostar por un encuentro entre culturas, por un mundo más diverso y más tolerante. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Israel y Jordania. Cuando hablamos de Oriente Medio, ¿cómo no nos va a estremecer simplemente escuchar la palabra Oriente Medio? Porque por ahí, como vamos a ver a lo largo de la presentación, han tenido lugar encuentros y desencuentros de todas las civilizaciones más importantes de la historia. Y la historia del siglo XX está evidentemente también llena de triunfos y derrotas, y también de sangre. Pero también está llena de dos países que tienen sus encuentros, de dos países con una riqueza cultural inmensa, con una cultura étnica tremenda y sobre todo que nos va a sorprender más allá de lo que vemos en las noticias de luchas, de guerras, de si se matan unos, si se matan otros. Vamos a ver, señores, que estamos ante países mucho más tolerantes, más abiertos, más respetuosos de lo que a veces las noticias lamentablemente nos hacen llegar. Bueno, vamos a escuchar un sonido que seguro que todos ya tenemos ganas de poder vivir. De momento lo hacemos en casa, pero ya tenemos ganas de estar ahí. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Preview. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Ticket and comfort passengers must be on board at this time at gate B. Bueno, pues ya nos tocará. Ya nos tocará. Miren, pongo el catálogo que este año tenemos la originalidad, como dice Lucas, tenemos un folleto de un año que dura 24 meses, porque el folleto actual ya no es 2021, ya es 2022. Todos los viajes están garantizados hasta el 31 de marzo del 2022. Como les decía, tenemos 224 viajes en folleto, hay otros más en la web, y en total del área de Oriente Medio y África tenemos 53 viajes. Como comentaba antes Gonzalo, tanto ha crecido el Departamento de Oriente que antes teníamos en un único lugar todos los viajes mezclados, como si fuera una especie de cajón desastre, y esto hacía muy difícil encontrar los circuitos. Por eso se dividió, voy a utilizar el puntero, por eso se dividió en dos áreas, Oriente Medio, Asia y Oceanía. El área de Oriente Medio vamos a encontrar todos los circuitos que tienen que ver con Israel, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes, Persia y, por supuesto, los destinos de África. Y en el área de Asia y Oceanía encontramos los destinos de India, Sudeste Asiático, Oceanía, más China, Corea y Japón. En total, 43 viajes combinados de Israel con Jordania, Líbano, Turquía y Egipto,
y en la parte de Asia y Oceanía 171 viajes, de los cuales Europamundo tiene la oferta más grande del mercado al presentar 136 viajes solo que se alimenta con pasajeros de Europamundo, como es China, Corea y Japón. Y empezamos ya con nuestra presentación. Y como saben ustedes, nosotros estamos en esta parte de aquí, Israel-Jordania, pertenece al continente asiático, estamos justamente muy cerquita ya de África, y nuestro circuito empezaría en Tel Aviv, vamos a subir casi hasta el Líbano, nos quedamos a muy poquitos kilómetros en San Juan de Acre del Líbano, después bajaremos hasta la ciudad de Jerusalén para cruzar a Jordania, y desde Jordania vamos a recorrer Jordania de norte a sur para terminar en Aqaba, y de Aqaba volver a Amán. Pero no olviden que los circuitos también de Jordania pueden continuar hacia el Cairo por vía terrestre. Desde Aqaba cruzaríamos la península del Sinaí hasta llegar al Cairo. Fíjense que nosotros vamos a hacer la ruta en sentido contrario a como lo hizo Moisés, porque la ruta de Moisés, cuando libera al pueblo hebreo de Egipto, lo lleva desde Egipto, cruzando el Sinaí, hasta las tierras de Edom, que es el sur de Jordania. Después veremos Monte Nebo, donde Moisés verá la tierra prometida, pero no llegará a ella, no llegará a pisarla, y ya de aquí entrará hacia Tel Aviv, hacia Israel, lo que sería la tierra prometida. Nosotros vamos en sentido contrario. ¿Por qué razón? Porque no queremos hacer un circuito que sea meramente religioso. Consideramos que el tipo de cliente que va a venir va a tener perspectivas muy variables. Podemos tener un pasajero que realmente tenga una inquietud religiosa. Perfecto, no hay problema, porque vamos a poder ver los lugares más importantes bíblicos en ambos países. Pero también será un pasajero que tenga otro interés cultural. Perfecto, no hay problema, vamos a pasear por ciudades con restos arqueológicos de la época griega romana, como es Cesarea, como es Geras, ciudades tan hermosas como es San Juan de Acre, como es la ciudad de Jaffa, el puerto más antiguo del mundo, y también experiencias como va a ser, por ejemplo, bañarnos en el Mar Muerto o dormir en el desierto. Es decir, tenemos que jugar con los contrastes, tenemos que estar abiertos a todo tipo de público, y no olvidemos que cuando se viaja por diferentes motivos. Uno viaja por necesidad de desconectar, porque necesite abrir horizontes, pero sobre todo lo más importante, porque uno quiere vivir una experiencia, uno está de vacaciones, uno viene a disfrutar. Y también tenemos que tener eso en cuenta, que ustedes cuando llegan acá vienen a disfrutar. El circuito que vamos a presentar está en la página 183, se llama Israel y Jordania. ¿Ven? Como les comento, empezamos en Tel Aviv, subimos hacia el norte, hacia Haifa y San Juan de Acre, bajaríamos por la zona de Galilea hacia Jerusalén, subiremos hacia el puente de Sheikh Hussein, que es la frontera para cruzar a Jordania, hasta la capital Amán, haremos un poquito la parte norte donde está Ajlun y Geras e iremos bajando hacia Aqaba, para de Aqaba regresar hasta Amán. Podemos regresar por carretera, o aquellos pasajeros que de Amán quieran continuar al Cairo por avión, posiblemente regresen también por avión desde Aqaba. Vamos a conocer un poquito de información práctica de estos países. Como les decía, vamos a dar en nuestra charla, vamos a hacer un recorrido por la historia. Yo creo que lo más bonito que tiene cuando uno presenta Oriente Medio es que vamos a abrir el libro de historia. Vamos a viajar por más de 2000 años de historia, y 2000 me quedo corta, porque estamos hablando de que ciudades como Jaffa, que es el puerto más antiguo, se dice que fue fundado después del diluvio universal. Es decir, estaríamos hablando de más de 3000 años de antigüedad. Fíjense que aquí hay parte de los restos arqueológicos que vamos a visitar es porque han dejado huella ese cruce de grandes civilizaciones: griegos, romanos, nabateos, asirios, babilonios, bizantinos, musulmanes, otomanos. Por lo tanto, estamos frente a un libro de historia abierto. Y empezamos por Israel. Israel es un país que tiene, fíjense, unos 22.000 kilómetros cuadrados. Desde la parte más norte, que es Banias, frontera entre Líbano y Siria, estos serían los Altos del Golán, desde Banias hasta el sur, que es Eilat, estaríamos hablando de algo más de 500 kilómetros de largo. La parte más ancha, sin contar con la franja de Gaza, estaríamos en torno a unos 140 kilómetros. Estamos hablando de una población de 9 millones de habitantes,
por lo tanto una alta densidad de población, unos 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense que la mención más antigua que se tiene de Israel es de una estela egipcia, conocido con el nombre de la estela de Meremtá, del siglo XIII a.C. Y aquí vieron la luz dos de los hitos más importantes de la civilización occidental. El nacimiento del alfabeto semítico, del cual tienen origen muchos alfabetos antiguos, y por otro lado el nacimiento del monoteísmo. Aquí vamos a ver en estas tierras cómo nace el judaísmo y el cristianismo, porque el islam nace más abajo, nace en las tierras de Arabia. Aquí vamos a ver toda la parte del Mediterráneo. Toda esta zona de la Alta Galilea es una zona muy rica en agricultura, con olivos, con acacias, con la producción de vino en torno al mar de Tiberíades, al mar de Galilea. La zona más alta montañosa está aquí porque es lo que sería el antilíbano, que son los montes de Hermón, que es frontera con Líbano y Siria, que podemos tener más de casi los 2000 metros de altura. Y luego está todo el valle del río Jordán, que comparte este río como frontera natural con su vecino país, Jordania. Y ahora vamos a cruzar hacia Jordania. Bueno, aquí en Israel vamos a visitar diferentes aspectos del país. Vamos a ir desde el mar Mediterráneo hasta el mar Muerto, la bella ciudad de San Juan de Acre completamente amurallada. Vamos a visitar la ciudad de Jerusalén, el Muro de los Lamentos. Vamos a conocer la ciudad moderna de Tel Aviv, una ciudad que nace en pleno siglo XX, el Santo Sepulcro. Y no olvidemos que también Israel tiene desierto al sur, toda la parte del desierto del Negev. Y nos vamos ahora a Jordania. Fíjense que tanto Israel como Jordania son dos países muy jóvenes, porque Jordania nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace en 1946 e Israel en 1948. Todas estas tierras fueron ocupadas por los otomanos, por los turcos. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos eran aliados de los alemanes, de los austríacos y de los húngaros. Pero aquí se crea una liga árabe con la idea de crear un estado árabe que fuera desde Damasco, desde Siria hasta llegar a Yemen. ¿Qué hicieron los británicos? Bueno, pues apoyaron esta revuelta árabe con la idea de que pudieran luchar y derrotar a los otomanos. Y les prometieron la idea de crear un país árabe o crear un estado pan-árabe. ¿Qué sucede? Que después de la Primera Guerra Mundial, efectivamente los otomanos con los alemanes pierden la guerra, se produce la desmembración de todo el Imperio Otomano y estas tierras quedarán repartidas entre británicos y franceses. Toda la parte del Líbano, Siria, pertenecerá para Francia. Todo lo que hoy es Israel era la antigua provincia palestina, junto con Jordania e Irak, va a permanecer para Inglaterra. Y después de la Segunda Guerra Mundial se va a dividir en estados. Por eso vemos como si estuvieran hechas las fronteras con una regla y una escuadra o un cartabón, porque lo que hacen los británicos es colocar a reyes títeres en estas tierras, que va a ser el rey Faisal en Irak, el rey Abdalá, que son hijos del rey Hussein ibn Ali, que pertenece a una de las tribus más antiguas de Arabia, que es la tribu de los Quraysh, que son los grandes cuidadores de la Meca. Por eso la dinastía jordana se conoce con el nombre de la dinastía hachemita, porque deriva de estos cuidadores de la Meca desde el siglo X, porque los británicos colocaron a Abdalá como rey títere de Jordania. Pero al final, fíjense lo que es la historia. Al final Jordania, un país que nace en mitad del desierto, que no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene apenas recursos hídricos, se ha convertido en uno de los países más importantes para la estabilidad de Oriente Medio. Y esta parte de aquí es un pasillo que crearon los británicos para comunicar Irak con el Mediterráneo, en esa época en la que toda esta zona pertenecía a Jordania. De ahí el nombre Cisjordania, porque antes Jordania estaba al otro lado del río Jordán. Y las guerras con Israel hicieron que se pusiera el límite aquí en el río Jordán, y en 1952 nace como Estado hachemita de Jordania. Así que dos países muy jóvenes y, como les digo, Jordania, un país baluarte para la estabilidad de Oriente Medio. Es un país también pionero en la creación de reservas naturales. Hablamos de más de 1000 kilómetros cuadrados de reservas naturales. Sin embargo, Jordania es mucho más grande que Israel.
ya son más de 89.000 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 10 millones de habitantes, de los cuales 4,5 millones conviven aquí en Amán. Y zonas donde podemos ver toda esta parte desértica es arena y roca. La parte de aquí del norte, frontera con Siria, es donde se encuentra el río Yarmouk, el río Jordán. Toda esta zona es muy verde para la agricultura, donde está el castillo de Ajlún, que veremos después. Por lo tanto, la zona agrícola está en torno al río Jordán. Y luego también cuando llegamos al Mar Muerto, aquí hay una zona también donde ahora se está llevando a cabo explotaciones a través de cultivos que se hacen bajo cubierta, bajo lonas, y de esa manera, bueno, pues ha podido conseguir un poquito más de agricultura para el país, porque no olvidemos que casi el 90% de Jordania es un país desértico. Veremos, por supuesto, los highlights, los diferentes castillos jordanos, desde los castillos del desierto hasta los castillos de los cruzados. Visitaremos las grandes ciudades como los nabateos, como la ciudad de Yeraz. Visitaremos el Mar Rojo. Jordania tiene 25 kilómetros de Mar Rojo y luego, por supuesto, no olvidemos el Mar Muerto, donde vamos a tener la oportunidad de bañarnos, y algunas reservas naturales importantes cercanas al Mar Muerto, como es Wadi Mujib. Son países donde hasta la llegada del COVID el turismo creció de manera significativa, es decir, el COVID ha venido a parar, a frenar una tendencia, lo cual nos dice que son países muy seguros para el turismo. Fíjense, hasta la llegada del COVID, Egipto había crecido en un 21%, Israel había crecido un 11% y Jordania, cuando Europamundo celebró la convención en Aqaba el pasado mes de noviembre, justamente estando nosotros allí, se estaba recibiendo al visitante 1 millón en la ciudad de Petra. Por lo tanto, insisto, el COVID ha venido a paralizar una sensación de seguridad, de estabilidad en la zona para el turismo, que esperemos que cuando volvamos a tener la apertura de fronteras podamos volver a disfrutar de estos destinos. Vamos a hablar un poquito de la documentación, muy importante. Israel está exento de visado para una estancia de 90 días. Jordania, se requiere visado para viajar a este destino. Pero, como ustedes tienen un viaje contratado a través de un receptivo local, nosotros trabajamos con Advisor en Jordania, que ustedes seguramente lo conocen, porque Advisor es uno de los operadores más grandes de Jordania. Y además es un operador de Europamundo del Global Market, porque no olvidemos que nosotros también vendemos, tenemos pasajeros de todo el mundo viajando por todo el mundo, y eso es lo bonito, ¿no? Tenemos pasajeros de la India que pueden venir a Jordania, pasajeros que vienen de Uruguay, que pueden venir de Argentina, de México, de Chile, que pueden venir, repito, desde la India, desde el sudeste asiático, desde Australia. Pero también tenemos jordanos que van hacia otros destinos. Por lo tanto, Advisor es tanto inbound como outbound. Es uno de los operadores más importantes de Global Market para Europamundo también, en este área de Oriente Medio, y como les comento, con nosotros ustedes no tienen que pagar el visado, porque lo que vamos a hacer es que nosotros, cuando ustedes hagan la reserva en el sistema, les vamos a pedir que por favor nos envíen una copia escaneada del pasaporte para que nosotros podamos tramitar el visado a la llegada, y cuando ustedes estén cruzando la frontera de Israel con Jordania, al llegar a Jordania, ustedes con el guía jordano ya van a tener ese visado tramitado, no tienen que pagar nada, simplemente nosotros lo vamos a tramitar. Sin embargo, si ustedes después quisieran continuar a Egipto, Egipto necesita visado, pero como saben ustedes, se puede comprar en la misma frontera. No es necesario traer el visado estampado en el pasaporte, sino que cuando entramos a Egipto, ya sea porque ustedes llegan al Cairo o bien porque ustedes están cruzando terrestre desde Israel, cuando venimos desde Jordania, que tenemos que atravesar un pedacito de Israel por medio, pues el visado se compra directamente en la frontera. Recuerden también, por favor, que en estos países hay una serie de tasas a la hora de salir, a la hora de ingresar al país, que no están incluidas en su viaje. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque en estos países, y esto es algo que tiene que quedar muy claro, cuando ustedes viajan por Europa, los guías de Europamundo les acompañan en el autobús y ustedes apenas se dan cuenta que han cruzado una frontera. Cuando ustedes salen de España y entran a Francia o de Francia a Italia, nosotros pasamos por las fronteras, están abiertas, no tenemos apenas ni que parar ni presentar documentación. No es el caso de Oriente Medio.
En Oriente Medio, el guía de Israel no puede entrar a Jordania. El guía es oficial solo para Israel. El guía jordano no puede entrar en Egipto. Y el guía egipcio, si lo hiciéramos en sentido contrario, tampoco puede explicar en Israel o no puede pasar a Jordania. ¿Esto qué significa? Que nosotros llegamos a Israel, salimos y en la frontera el guía se despide de nosotros, tendremos que bajar de nuestro autobús con todas nuestras maletas y nuestro pasaporte, haremos el trámite de salida de Israel, tendremos que pagar $32 de tasa de salida de Israel para entrar a Jordania, tendremos que tomar un autobús que dura como un minuto más o menos porque va a cruzar el tramo que va desde la frontera israelita hasta la frontera jordana y ya sí, cuando bajamos en la parte jordana, ahí ya nos está esperando el guía jordano que ya tendrá la tramitación de nuestros visados, que ustedes no tendrán que pagar nada, sino que simplemente con la presentación del pasaporte ya les colocan el sello en su pasaporte, ¿de acuerdo? Y exactamente igual si de Jordania tuviéramos que continuar hacia Egipto por la península del Sinaí. Hay que pagar tasas de salida y hay que pagar visados de entrada. Por eso no lo podemos incluir, porque estos trámites el pasajero los tiene que hacer de manera individual, no lo puede hacer con su guía, ¿de acuerdo? Son trámites que se hacen de manera individual, igual que si ustedes estuvieran en un aeropuerto, exactamente igual. Este es lo que nosotros les vamos a entregar cuando nos manden el pasaporte. Les mandaremos también esta solicitud de visado que ustedes nos rellenarán para que cuando sus pasajeros lleguen a Jordania, insisto, tengan este trámite realizado, ganamos tiempo y además ustedes no tienen que pagar nada. Bueno, buenas noticias de Israel. En el día de ayer ya nos comentan que ya se están llevando a cabo todos los protocolos de higiene, de limpieza, de seguridad para volver a abrir el aeropuerto de Ben Gurión. La verdad es que hemos entrado por fases en esta crisis del coronavirus y vamos a salir también por fases, porque no hay un protocolo común de actuación de todos los países. En un principio pensábamos que Israel no se recuperaría hasta septiembre, nos llegan las buenas noticias de que posiblemente en julio ya se abra para el turismo, igual que Egipto, igual que Jordania. Lo que sí sabemos es que de momento hay un límite, un aforo para la entrada de los monumentos. Por ejemplo, para entrar ahora mismo al Santo Sepulcro, que acaba de ser abierto hace 2 días, solamente pueden entrar 50 personas. Por lo tanto, se va a ir haciendo de forma gradual. Y se está haciendo ya negociaciones con diferentes compañías aéreas para empezar ya a volar hacia agosto y septiembre. Lo que quiere el gobierno israelí es que por lo menos a partir del 1 de septiembre ya no haya restricciones de ningún país para poder entrar a Israel como turista. Pero parece ser, ya les digo, que los vuelos regulares se activan a partir del 1 de julio. Eso son muy buenas noticias. El clima. ¿Cuándo viajar y cómo viajar? Bueno, pues recuerden, hablamos de que en estos países el 90% es desierto. Por lo tanto, verano, si ustedes quieren realmente tomar un colorcito así bonito, moreno, pues qué mejor que venir en julio y en agosto. Que ustedes quieren venir a pasar calor, fenomenal. Aquí les recibimos con los brazos abiertos. Pero recuerden que vamos a estar cercanos a los 40 grados centígrados. Sin embargo, si ustedes viajan en mayo, junio, septiembre, es muy buena época. Tenemos horas de luz, la temperatura ya ha bajado un poquito más, ya estamos cerca de los 30 grados centígrados. Y luego la mejor época es lo que tenemos colocado en color verde. Fíjense, qué agradable ya los meses que van de marzo a abril o los meses de octubre, noviembre, donde ya estamos con unas temperaturas de 25 grados. Aquí podemos venir todo el año. Ustedes pueden viajar a Israel y Jordania desde enero hasta diciembre, pero tienen que tener en cuenta las horas de luz. Los meses de noviembre, diciembre, enero, los días son más cortos. Anochece como a las 6 de la tarde y por eso los monumentos cierran antes. Sin embargo, a partir de marzo hasta ya octubre, ya los días son más largos, es muy agradable. No obstante, recuerden por favor llevar calzado cómodo, porque vamos a caminar en algunas zonas arqueológicas como Petra, como Gerás, como Cesarea, se camina bastante. Por lo tanto, se camina bien, no hay que subir montañas, no se preocupen en ese sentido, es facilito, pero necesitan llevar calzado cómodo. Necesitaremos también una gorra, que la pueden comprar allí en el destino sin problema.
y también crema solar, porque el sol da fuerte. En cuanto a la ropa, recuerden, no es necesario, nosotros no estamos en países ortodoxos, musulmanes, en el caso de Jordania no estamos en Arabia Saudita ni en Irán, pero sí que es verdad que vamos a entrar a lugares sagrados, vamos a entrar a iglesias en Israel, vamos a entrar también en algunas iglesias, en recintos religiosos en el caso de Jordania. Por lo tanto, se recomienda, por favor, que llevemos ropa hasta las rodillas y que no llevemos los hombros al aire, sino que llevemos por lo menos cubierto hasta lo que es la altura del codo. Pero en aquellas zonas de naturaleza, cuando estemos paseando, por ejemplo, en ciudades como San Juan de Acre o estemos en el desierto de Wadi Rum, perfectamente se pueden poner un pantalón corto, ¿de acuerdo? O sea que la vestimenta tiene mucho que ver también si vamos a visitar lugares sagrados donde requiere un cierto, respeto por el lugar en el que vamos a entrar. Los enchufes, recuerden, en el caso de Israel el enchufe es tipo H, en el caso de Jordania pues es tipo CDFGJ. Por lo tanto, tendríamos que llevar en la maleta de esos enchufes universales, ¿verdad? Que nos pueda valer porque no es el mismo enchufe para ambos países. La moneda, en el caso de Israel el shekel, en el caso de Jordania el dinar jordano y en el caso de Egipto la libra jordana. Recuerden que nosotros tenemos incluido en el caso de Israel 2 cenas en Nazaret. El resto no tenemos incluido media pensión. Por lo tanto, Israel no es un país barato, ¿eh? En Israel comer nos puede estar costando en torno a los 15, 20 dólares con la bebida incluida. Un primer plato, un segundo plato, un postre con la bebida incluida. En el caso de Jordania, ya ahí tenemos pensión completa cuando salimos de Amán, porque desde Amán hacemos durante 2 días excursiones radiales. Ahí tenemos la comida incluida, pero no tenemos la cena en Amán. Pero cuando salimos de la capital tenemos comidas y cenas incluidas. Y en Egipto, para los que van a hacer el crucero por el Nilo, el crucero es pensión completa. Recuerden, importante también, las propinas, porque no olviden, por favor, que en estos países es habitual dar una propina si a uno le suben la maleta hasta la habitación, porque los maleteros no están incluidos en ningún destino de Oriente. También se suele dejar una propina al conductor y al guía, es como una manera de agradecer si han hecho un buen trabajo. En Israel la propina es casi obligatoria, casi como en los Estados Unidos. En Jordania no tanto. En Jordania se valora más la propina como una manera de que uno ha recibido un buen servicio y lo está premiando con la propina. Como les decía, pues uno piensa que Israel es un país solamente de judíos, pues no es así, el 75% son judíos, pero no olvides que hay también árabes musulmanes, que hay un 2% de cristianos, que hay armenios, hay asirios, hay drusos, hay maronitas, hay coptos, hay judíos etíopes, hay arameos. Es decir, hay una riqueza inmensa de grupos religiosos de variedad en Israel. No solamente tenemos que llevarnos la idea del judío ortodoxo, estaríamos muy equivocados si pensáramos que Israel fuera simplemente así. Por otro lado, algo importante de Israel es su contribución a la economía, pero sobre todo es un país muy interesante porque no olvidemos que Israel tiene 8 universidades públicas que son subvencionadas por el Estado. Es un país que invierte bastante en I+D. Es casi el 4% del Producto Interior Bruto está en investigación y desarrollo. Ha dado 10 premios Nobel en ciencias. Es un país muy avanzado en tecnología. Es el tercer país del mundo con mayor índice de titulación universitaria del mundo. En contraste con Jordania, como vamos a ver, porque Jordania es un país con muy pocos recursos tecnológicos, pero sin embargo tiene algo que desde mi punto de vista debemos valorar de Jordania, como va a ser que es un país que acoge a gran cantidad de refugiados, es un país muy solidario con respecto a los problemas que sufren sus vecinos, teniendo en cuenta que sufre bastante de problemas de agua, ¿no? de recursos de primera necesidad como es el agua. Por lo tanto, son 2 países con un contraste inmenso. Igual Jordania, en este caso el 98% es de etnia árabe, no obstante hay pequeñas comunidades como chechenios, circasianos que vinieron de la región del Cáucaso cuando fueron expulsados por Rusia en el siglo XIX, hay armenios, kurdos y por supuesto, así como la religión mayoritaria de Israel es el judaísmo, en el caso de Jordania el 93% son islamistas suníes. Recuerden que el Islam tiene 2 grandes ramas, suníes y chiitas. Irán
Líbano son mayoritariamente chiitas, lo que es la monarquía de Siria es chií, con mayor parte de población suní, y en el caso de Jordania es mayoritariamente sunita. Bueno, pues aquí vemos también algo de los rasgos típicos de la vestimenta jordana. Esta es la vestimenta típica del desierto, para cubrirse del polvo del desierto. Las mujeres lo decoran con cuentas de colores, con cuentas en formas doradas. Muchas mujeres jordanas visten a la occidental, pero suelen llevar el velo cubriendo la cara. Y aquí tenemos el pañuelo típico jordano, que yo sé Como que que por ahí tiene algunas Jorge, veces... Lola. Sí, lo tiene Después te Jorge dejo puesto. descansar un poquito, que venís hablando muchísimo y es muy Ah, interesante, pero cuéntame. como el que tiene Jorge y tiene un nombre particular en Jordania, contanos cómo se llama y también por qué habitualmente se utiliza. Y de hecho, si cambia de color, digamos, te dejo 3 preguntas. Una, ¿cómo se Sí, llama? sí. La otra, ¿por qué se utiliza? Y también tiene diferentes colores según el país, ¿verdad? Correcto. Se llama jata, mide 1,20 m por 1,20 m, es cuadrado. En el caso jordano es rojo y blanco, tiene forma como si fuera de espiga, que recuerda o las espigas del trigo o también la de las redes de los pescadores. Esto que lleva aquí negro en la parte de arriba, este cordón para sujetarlo a la cabeza, se llama agal. Y como muy bien dice Lucas, tiene diferentes colores según el país. Por ejemplo, los palestinos es blanco y negro. Y en el caso de Irán, el Khomeini lo utiliza de color negro, porque en el caso de Irán solamente lo puede utilizar en ese color el que realmente es el gran cuidador de los lugares santos de la Meca, ¿no? Entonces, cada color es diferente. En el caso de Arabia Saudí también es el color blanco. En los Emiratos el pañuelo se utiliza de color blanco. Pero en el caso jordano, ya les digo, se llama la jata y es rojo y blanco. Estupendo. Así que ya tenemos la jata y de ahí ya nos empezamos a viajar. Ahí ya A ver. estamos en Jordania, sí señor. Y bueno, pues aquí es una imagen bereber, porque no olvidemos que hay una parte de una población importante en Jordania que son nómadas, que van trasladándose de un lugar a otro con el ganado, que son los bereberes. ¿Y por qué esta foto es bonita? Porque aparte de que estamos viendo aquí, ven, el agal con la jata, el pañuelo típico, porque el pueblo bereber es un pueblo muy hospitalario. Y el pueblo jordano lleva en su sangre ese espíritu beduino, ese espíritu acogedor, ese espíritu hospitalario. De ahí que tengamos esto. Fíjense, señores, yo les hablaba antes que Jordania es un país de cerca de 10 millones de habitantes, de los cuales 2.200.000 son refugiados palestinos, que cuando se forma el Estado de Israel en el año 1948 cruzaron el río Jordán hacia Jordania, que también recibió 1 millón de refugiados de Irak debido a la guerra del Golfo, y que esta guerra tan cruenta que vive Siria desde hace 10 años ya, también se han creado campos de refugiados para ellos. Hay más de 1.200.000 sirios. Este es el campo de Zaatari, es el campo de refugiados más grande. Hoy es la 4ª ciudad de Jordania, con 80.000 personas, este campo de refugiados. Fíjense ustedes, el 9% del Producto Interior Bruto en Jordania es el turismo. Pues Jordania emplea el 7% del Producto Interior Bruto en ayudar en los campos de refugiados. Por lo tanto, eso dice de un país tremendamente solidario, tremendamente abierto y, como les digo, nos va a sorprender venir a Oriente Medio porque nos vamos a encontrar con un país, tanto Israel como Jordania, mucho más tolerante de lo que a veces nos llega a través de las noticias. Por eso me gustaría que en esta presentación rompamos un poquito esos clichés que tenemos de estos países. Entramos ya a Israel, que ya nos toca viajar, ya teníamos ganas, y el primer día llegamos al aeropuerto de Ben Gurión, que está a 23 kilómetros de Tel Aviv y a 53 kilómetros de Jerusalén. Por eso es normal que los traslados de aeropuertos sean más baratos hacia Tel Aviv que hacia Jerusalén, porque la distancia es muchísimo mayor. Y el primer día ya estamos en Tel Aviv, dormimos en la ciudad de Tel Aviv, en el hotel Grand Beach, estamos en una segunda línea de playa, un hotel de 4 estrellas estándar, ¿de acuerdo? Pero que está muy bien ubicado en la parte norte de la ciudad porque nos permite, si tenemos tiempo libre, pasear hacia la playa. Estamos muy cerquita del puerto. Y al día siguiente, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a conocer primero la ciudad de Tel Aviv y después vamos a ir hacia el norte. Vamos hacia Cesarea,
hacia Haifa, hacia San Juan de Acre, toda la costa del Mediterráneo, para llegar a Nazaret, donde nos instalaremos 2 noches. Y el primer día conoceremos la ciudad de Tel Aviv, esta ciudad moderna con 400.000 habitantes. Esta es la parte norte. Tel Aviv tiene 2 puertos. Este puerto se funda en los años 30 porque Tel Aviv nace como ciudad antes del Estado de Israel. No olvidemos que en los años 30 más de 170.000 personas huyeron de la Alemania nazi hacia estas tierras y van a formar estas familias lo que va a ser la Tel Aviv moderna. Esta es la parte norte, donde está cerca nuestro hotel, esta zona de playa, como les digo, con sus grandes rascacielos, con sus bulevares, con sus restaurantes. En la ciudad de Tel Aviv se encuentra el Museo de Arte Moderno más importante, aquí se encuentra la Orquesta Filarmónica de Israel, con el Auditorio Mann, y vamos a poder ver algo que es patrimonio de la humanidad, como es la ciudad blanca. Porque, como les decía, muchos arquitectos huyeron de la Alemania nazi, entre ellos Walter Gropius, que es el fundador de la Bauhaus en 1923 en la ciudad de Weimar, en Alemania, y aquí hay, en estos recintos colocados en color rojo, hay más de 4.000 viviendas estilo Bauhaus, en esta piedra de color blanco que representan la luz del Mediterráneo. Es el único lugar, repito, es un museo al aire libre de viviendas y esta, como les digo, es patrimonio de la humanidad porque es el lugar del mundo donde se concentran la mayor cantidad de casas de la Bauhaus. Vamos a poder pasear, ven, por la avenida Rothschild. Venimos nosotros del norte, nuestro hotel está en la parte de aquí del norte. Nosotros vamos a poder conocer la avenida Rothschild, que es este paseo bonito como en Madrid la Castellana o los Campos Elíseos en París. Vamos a poder ver estos 2 barrios bohemios que surgen nuevos en Tel Aviv, el barrio de Tzedek y el barrio de Florentín, y por supuesto uno de los lugares más bonitos de Tel Aviv, que es el puerto antiguo de Jaffa, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Miren qué bonito la avenida Rothschild, con sus bares, sus restaurantes, como les digo, el barrio bohemio de Neve Tzedek o el barrio de Florentín, es como el Montmartre de Tel Aviv, y el puerto de Jaffa, que es espectacular porque, como les digo, según cuenta la leyenda, se funda después del diluvio universal. Cuando los españoles en 1942, cuando los reyes católicos, porque no se puede hablar de España todavía, históricamente está mal dicho, cuando en 1942 la corona de Castilla con Isabel y Fernando expulsan a los judíos de la península ibérica, los judíos van a entrar por el puerto de Jaffa a lo que hoy es Israel. Son los sefardíes que todavía conservan la lengua tal y como se hablaba en la península ibérica en el siglo XVI y que además todavía conservan la llave de la casa en la cual vivían. Los sefardíes entraron por aquí. Y por el puerto de Jaffa salió Jonás. No sé si ustedes recuerdan a Jonás, que huía de Nínive y se adentra en el mar y al poco tiempo lo devora un pez gigante, como una ballena, que estuvo 3 días en el estómago, ¿verdad? De esa ballena. Bueno, pues Jonás también salió de aquí del puerto de Jaffa. Es un puerto precioso, ya les digo, todo completamente amurallado, con esas calles empedradas, con sus restaurantes, con sus galerías de arte, y también ha dejado huella el Imperio Otomano, como es la Torre del Reloj, porque recuerden que los otomanos estuvieron aquí hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, tenemos la parte más moderna de Tel Aviv al norte y esta parte, la parte de Jaffa, la parte más antigua que vamos a conocer. Muy interesante, de verdad. Y también aquí visitaremos esta iglesia, porque en esta iglesia es donde se dice que San Pedro resucitó a Tabita y recibió el manto del cielo, que está aquí colocado en el altar. Es la iglesia de San Pedro. Bueno, de aquí nos vamos para Cesarea. Cesarea Marítima, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, llamado así porque Herodes el Grande manda construir este puerto en honor al César Augusto y se convierte en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo hace 2000 años, donde los nabateos, cuando llevaban a cabo la extracción del betún desde el Mar Muerto, subía hasta aquí para desde este puerto llevarlo hacia Roma, porque los romanos van a necesitar el betún para poder impermeabilizar los barcos para su flota en el Mediterráneo. Cesarea llegó a tener murallas. Aquí, miren, ¿ven? Tenía murallas y luego aparte tenía otras murallas que rodeaban la ciudad con anfiteatros, teatros, coliseo. Esto es la parte del puerto antiguo. Fue tan importante que aquí estuvo residiendo el procurador romano Poncio Pilatos.
hasta el punto de que aquí en el Teatro Romano se ha encontrado una piedra que hoy se conserva en el Museo de Israel, en el museo que se encuentra en Jerusalén, donde se puede ver Ius Pilatum. El procurador romano es el representante del Imperio Romano fuera de Roma. Por lo tanto, vivía aquí y se trasladaba a Jerusalén cuando se trataba de fiestas importantes. Por eso, cuando se lleva a cabo la condena a muerte de Jesús, él estaba en Jerusalén, porque se estaba en ese momento celebrando la Pascua. No olvidemos que en la época de Jesús, los judíos, el Sanedrín, llevaba a cabo lo que era la justicia ordinaria, pero no podían condenar a muerte. Solamente podía condenar a muerte lo que era el personal romano, el procurador romano, en este caso Poncio Pilatos. Importante este acueducto de 17 kilómetros que traía el agua desde la zona alta del Monte Carmelo hasta la ciudad de Cesarea, y de aquí nos vamos a Haifa, que es la tercera ciudad más importante de Israel. Fíjense qué bonitos estos jardines, los jardines Bahá'í. Aquí está enterrado el fundador de esta religión que surge en el siglo XIX en Persia, y es un sincretismo de las tres religiones monoteístas. El color verde es el símbolo de la esperanza con que se identifica a los Bahá'í, y sobre todo lo importante de Haifa es su bahía, la bahía más importante del Mediterráneo. Aquí hay numerosas refinerías de petróleo, porque el petróleo llega aquí desde oleoductos, desde el Mar Rojo. Podemos ver una ciudad muy moderna, una ciudad vibrante, pero nosotros nos vamos a subir al Monte Carmelo, donde se encuentra la iglesia de Stella Maris, donde se funda la Orden de los Carmelitas Descalzos, a la que pertenece Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux. Y justamente en el altar mayor debajo está esta gruta, que es la gruta del profeta Elías, donde aquí en el siglo IX a.C. funda la escuela de los profetas y donde convierte a los antiguos fenicios, a los seguidores del dios Acab, los convierte al monoteísmo. De aquí nos vamos a San Juan de Acre, para mí una de las ciudades más bonitas que tiene Israel, porque es una ciudad donde vamos a ver en el Mediterráneo esa mezcla de población judía, es uno de los puertos más árabes, es una de las ciudades más árabes dentro de Israel. Y San Juan de Acre es famosa porque fue una de las ciudades donde lucharon las cruzadas, es el puerto más importante que en el siglo XII y en el siglo XIII tenían los cristianos para poder proteger la ciudad de Jerusalén. Fíjense que la ciudad de Jerusalén cae en manos cristianas, luego la recuperan los musulmanes, luego la vuelven otra vez a perder los cristianos. En esta época teníamos una fortaleza, la fortaleza de los cruzados. En el año 1191 es cuando Ricardo Corazón de León gana la ciudad de Jerusalén al cristianismo y desde esta fortaleza hace que sea el puerto mediterráneo más importante por donde van a entrar genoveses, franceses, para proteger los lugares santos del cristianismo en lo que hoy es Israel, con sus numerosos pasadizos. Fíjense estas columnas, aquí podrían estar 5 personas abrazando esta columna. Esto está bajo tierra ahora mismo, porque luego los árabes construyen la ciudad por encima. Y vamos a ver que tenía pasadizos, ¿verdad? La fortaleza tenía pasadizos para llegar directamente hasta el mar. Bueno, pues esta ciudad en el año 1291 fue destrozada por Malik. Se llama San Juan de Acre porque de las 38 iglesias que tenía, cuando Malik pasa a cuchillo a toda la población, destroza la ciudad y solamente permanece en pie la torre del campanario de la iglesia de San Juan, que va a servir como faro, como vigía para los barcos en el mar. De ahí el nombre de San Juan de Acre, Acre-Aco para los israelitas. Tiene un zoco maravilloso, por lo tanto, señores, no olvidemos las tiendas. Es una ciudad súper agradable de pasear. Yo les aconsejo aquí en el tiempo libre, en la comida, alquilar un barquito para dar un paseíto por el mar, pero sobre todo hacer las compras porque tiene un zoco fantástico. Y aquí ya nos llegamos a Nazaret y vamos a estar alojados en este hotel, en el Golden Crown, 2 noches. Por lo tanto, qué bien, no tenemos que ir al día siguiente con la maleta. Vamos a descansar y vamos a hacer una excursión radial. Vamos a ir hacia el monte del Precipicio, hacia el monte Tabor, hacia Caná de Galilea y de nuevo a Nazaret. Nazaret, la ciudad donde esta iglesia es el complejo monástico más grande de Oriente Medio. Y aquí van a escucharme hablar de un arquitecto, Barlucci. Su abuelo fue el gran restaurador de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y este arquitecto en los años 60 se va a encargar de restaurar los lugares santos de Israel.
guardando en su interior, como si fuera realmente un joyero, la joya más importante, que son esas grutas, esas cuevas donde tuvo lugar los episodios más importantes de la Biblia. Esta iglesia es la quinta que se construye en 1960, está hecha con piedra natural de la zona y han participado numerosísimas naciones, de ahí que cuando entramos vemos numerosos cuadros que representan a la Virgen en su interior, donados por las diferentes naciones que han participado en la construcción de la iglesia. Cuando entramos, aquí a la izquierda, nos va a llevar a una gruta, la gruta donde, según nos cuenta la tradición, el arcángel San Gabriel se le aparece a la Virgen para darle la buena nueva de que está embarazada. Esta es la fuente donde la tradición nos dice que la Virgen venía a recoger agua y, sin embargo, fíjense, para los ortodoxos griegos, el lugar donde el arcángel San Gabriel se le aparece a la Virgen es en un pozo, en una fuente, que se encuentra aquí, en esta iglesia, que se conoce con el nombre de la iglesia de San Gabriel. De Nazaret nos vamos hacia el monte del precipicio, donde, según nos cuenta la tradición, Jesús empezó en la parte de Galilea, no olvidemos que es donde Jesús desarrolla gran parte de su ministerio, pero al principio no era muy bien recibido, porque se pensaba, bueno, pues que estaba contando cosas como que eran locura, ¿no? Como que no eran bien recibidas. Bueno, pues aquí en el monte del precipicio se le intentó echar desde lo alto, y aquí hay una iglesia que se conoce con el nombre de la iglesia del Santo Temor, que recuerda el temor de la Virgen María de pensar que su hijo lo pudieran despeñar desde aquí, desde lo alto. No fue así, porque Jesús abrió paso entre la multitud y salió airoso. Pero lo importante es la vista. Fíjense, estamos en la Alta Galilea. ¿Cuál es la diferencia entre la Alta y la Baja Galilea? La altitud. Aquí estaríamos a unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar, y aquí podemos ver todo lo que es el valle de Jezreel, o lo que es también lo mismo, el valle de Armagedón. Armagedón significa el valle, el monte de Megido, donde tenía lugar el Apocalipsis. Aquí, señores, en este valle que vemos, es donde se han enfrentado las grandes civilizaciones de la antigüedad. Babilonios, asirios, persas, aquí, en este valle. Y llegamos al monte Tabor, el autocar se queda aquí abajo, subimos en unos taxis, que evidentemente están incluidos en el circuito, ustedes no tienen que pagar nada, llegamos hasta esta altura, ¿verdad? Unos 600 metros de altura sobre el nivel del mar, y aquí vemos en esta iglesia el lugar donde, según nos cuenta la tradición, Jesús, que estaba con 3 discípulos, según nos cuentan los 3 evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, ¿verdad? Estaba con 3 evangelistas cuando de repente aparece una nube en el cielo, Jesús asciende, habla e interactúa con Moisés y con Elías, y es la primera presencia divina que los discípulos ven en Jesús. Eso es el nombre de la transfiguración. Por eso el número 3 está presente, 3 torres, 3 campanarios, 3 puertas de entrada y sobre todo 3 altares en el interior, porque fueron 3 evangelistas las que nos lo cuentan, estaba con 3 discípulos y interactúa con 2 personajes del Antiguo Testamento, como es Moisés y Elías y el propio Jesús. 3, 3, 3. Un número muy importante para la antigüedad. Llegamos a Cana de Galilea, el lugar donde el agua se convierte en vino, ¿verdad? Donde se celebraron las bodas de Caná y donde algunos grupos religiosos, cuando nos hacen grupos especiales, nos piden si pueden volver aquí a renovar el voto del matrimonio. Pues claro que sí, por supuesto se puede hacer. Y al día siguiente de Nazaret nos vamos con la maleta porque vamos a irnos hacia la parte baja, la Baja Galilea. Aquí vamos a estar a 200 metros bajo el nivel del mar, que no se siente nada, no se preocupen por la tensión, lo que sí se siente es cómo sube la temperatura, porque a medida que vamos bajando el nivel del mar, el calor es más fuerte. Y desde aquí vamos hacia Tabga, Cafarnaún, Yardenit, para bajar hacia Jerusalén. Miren qué bonito el mar de Galilea, es el mar que tiene 21 kilómetros de largo por unos 11 kilómetros de ancho. Fíjense cómo cambia la agricultura, toda esta es una zona muy verde, una zona de agricultura de regadío, hay muchos olivos, hay muchos viñedos. Y aquí daremos un paseíto en barco, porque no olvidemos que en este mar tuvieron lugar varios episodios de la Biblia. Jesús andó sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces. Nos vamos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde tenemos esta iglesia, la iglesia de las 8 beatitudes, de ahí que la cúpula sea octogonal.
vamos a entrar al interior de la iglesia de Tabga, donde tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces. Y fíjense, aquí tenemos un cesto donde aparecen 4 panes. Esto es el número 7, les voy a explicar. 4 panes, el quinto es Jesús, porque no olviden que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Luego 4 panes más Jesús 5 más 2 peces nos dan el número 7. 7 es el número de la unidad, es un número importantísimo para todas las religiones monoteístas, tanto para el Islam como para el judaísmo como para el cristianismo. 7 es el número de la unidad y de hecho cuando Mahoma asciende a los cielos tiene que pasar 7 cielos para poder hablar con Alá. Y llegamos a la iglesia del primado de Pedro, que está al ladito de Tabga. Fíjense hasta dónde llegaba el mar de Galilea hace 2000 años. La puerta está aquí. Hasta aquí llegaban los barcos, aparcaban aquí los barcos, subían una escalerita y entraban al interior de la iglesia. Hoy todo esto está seco porque el mar se ha retirado más hacia el interior, pero hace 2000 años pues el mar estaba mucho más alto. Claro, la iglesia es más actual, pero está construida sobre la antigua iglesia del primado de Jesús, donde se conserva en el interior de la iglesia una imagen, una piedra, donde Jesús le dice a Pedro que va a ser el que cuide del rebaño, es decir, ahí le está dando el testigo de que va a ser, coloca un pan, un pez sobre la piedra y ahí es donde convierte a Pedro como el primado de la iglesia, de ahí el nombre de primado, es el sucesor de Jesús. Llegamos a Cafarnaúm, donde se encuentra una de las sinagogas más antiguas, aquí estuvo viviendo Jesús en la casa de Simón Pedro, y ya desde aquí nos vamos bajando por el valle del río Jordán hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Dormiremos en el Hotel Grand Cour, un hotel muy grande, y ya llegamos a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, que vamos a dormir 3 noches y cuya visita vamos a dividir en 2 días. Un día lo vamos a dedicar a la ciudad moderna y otro día a la parte antigua, es decir, la zona de las murallas, la explanada de las mezquitas, el muro de los lamentos, el monte de los olivos. Fíjense cómo era Jerusalén en la Edad Media. Esto era un mapa de la Edad Media. Jerusalén era el centro del universo. Fíjense cómo se veían los continentes. Asia, Europa, África y en medio Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa. Miren, nuestro hotel está por aquí. Hay hoteles como el Renaissance, que es la parte más moderna, pero nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Grand Cour nos permite venir caminando en tan solo 45 minutos, llegaríamos hasta la puerta de Damasco. Esta es la ciudad antigua de Jerusalén rodeada por murallas. Esto sería el Monte de los Olivos, ¿verdad? El Monte Sión, y nosotros vamos a dividir la visita de Jerusalén en 2 días. Un día vamos a hacer la parte moderna, es decir, donde está el Parlamento, el Knesset, el Museo de Israel, donde vamos a ir hacia el Museo del Holocausto, y otro día nos vamos a conocer toda la parte de la ciudad antigua, entre las murallas, y vamos a conocer también el Monte de los Olivos y el Monte Sión. Empezamos por la parte moderna, donde está el Museo del Libro, con esta cúpula, ¿verdad? Porque el museo está bajo tierra, que recuerda esas ánforas de barro donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto en la ciudad de Qumran. Y de aquí están expuestos, ¿verdad? Esta es la cúpula, la parte de dentro que estamos viendo aquí, esta es la cúpula, que representa la luz, cómo el conocimiento nos hace llegar a la luz. El Qumran son testimonios del Antiguo Testamento y se tienen que exponer estos documentos durante varios meses, después se tienen que dejar descansar porque si no corren peligro si les da demasiado tiempo la luz. Aquí tenemos un poquito algunos de estos documentos del Qumran. Y aquí tenemos, perdón, porque hay por ahí algún micrófono abierto, discúlpenme. Y sí, tenemos por favor, aquí, a ver. Ahí estamos. tenemos la maqueta del antiguo Jerusalén, que nos recuerda cómo era la ciudad justamente antes de la revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, que sería destruida en los años 70 después de Cristo por los romanos. Visitaremos la iglesia de San Juan Bautista, Ain Karen, la iglesia donde nace San Juan Bautista. Aquí también es donde la Virgen María se encuentra con su prima Santa Isabel. San Juan Bautista es hijo de Santa Isabel y San Zacarías. Santa Isabel se queda embarazada muy mayor y se queda embarazada 6 meses antes que la Virgen.
Bueno, pues aquí es el lugar donde se encuentran ambas primas y en el momento en que ambas se ven, bueno, pues el niño Jesús goza en la tripa de su madre y es el comienzo del Ave María cuando le dice Santa Isabel a su prima: bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en Ain Karen es el lugar del encuentro de las dos primas, Santa Isabel y la Virgen María, y el lugar donde nacerá San Juan Bautista. Nos vamos a conocer también el Museo del Holocausto, que nos recuerda el horror, que nos recuerda el dolor de los 6 millones de judíos, no solamente judíos, no olviden que también murieron personas, algunos eran también presos políticos, murieron también gitanos, gente que tenía algún tipo de deficiencia, pero principalmente judíos, 6 millones de judíos. El museo tiene numerosas salas, jardines con esculturas, en este caso la sala del recuerdo. Aquí en el suelo están escritos los nombres de los campos de exterminio nazis, aquí podemos leer la palabra Mauthausen. Bueno, cuando un jefe de Estado llega a visitar a Israel, lo primero, el presidente de Israel viene con el jefe de Estado aquí a el Museo del Holocausto y en esta sala se hace la foto oficial. Es obligado. Cada vez que un jefe de Estado visita a Israel, la primera visita es aquí, la sala del Museo. Aquí podemos ver... Lola, un minuto. Serrana, por favor, si podés mutear el micrófono, te agradeceríamos. Gracias. Ay, perdona. Gracias. Nada, mujer, no hay problema, Serrana. Muchas gracias. Y acá tenemos la salida del museo, que nos recuerda, pues, como si después de tanto horror llegara a la naturaleza, ese respiro, esa búsqueda, ¿no?, de la tierra prometida. Y sobre todo en esta sala, la sala de los nombres, es una forma de recordar los 6 millones de personas que fueron asesinadas. A cada persona un nombre. Realmente el museo es impresionante y es un recuerdo para que esto no vuelva a suceder jamás. Y por la tarde nos vamos a Belén. Fíjense la puerta de acceso, qué pequeñita, la puerta aquí abajo. La puerta de acceso es muy chiquitita. Belén pertenece a Palestina, no está en Israel, por lo tanto tendremos que cambiar de bus y de guía, porque bueno, el bus nos llevará hasta lo que es la entrada y ahí se subirá el guía palestino. Muchas veces en Israel utilizan coches y conductores palestinos y ahí el guía palestino nos va a acercar hasta Belén, donde vamos a entrar a la iglesia donde nació Jesús. Fíjense una cosa importante. ¿Por qué nace Jesús aquí? Porque estábamos diciendo antes, pero si Jesús estaba en Nazaret. A ver, hay algo que yo no entiendo. Si la Virgen María se queda embarazada en Nazaret, ¿por qué Jesús nace en Belén? Bueno, pues esto tiene que ver con lo siguiente. El rey David, cuando lleva a cabo la unificación de las 12 tribus de Israel, necesita una ciudad desde la cual poder gobernar las 12 tribus. Esa ciudad va a ser la ciudad de Jebús, la actual Jerusalén. Según el Antiguo Testamento, el Mesías vendría a la tierra y sería de la línea directa de David y nacería en las tierras de Judá. Aquí nace el rey David. Siguiendo la tradición de los evangelios, Jesús nace aquí en Belén porque viene de la línea directa de David. Primero está Adán, 14 generaciones después viene David, 14 generaciones después viene Jesús, porque Jesús es de línea directa del rey David a través de su padre San José. Pero estamos en época romana cuando nace Jesús, y según la ley romana, cuando un niño va a nacer, tiene que ser inscrito en la misma ciudad de donde es su padre. Como San José había nacido en Belén, repito, línea directa del rey David, como José había nacido en Belén, tiene que venir con su familia aquí a la ciudad de Belén para inscribir a su futuro hijo según las leyes romanas. Por eso la Virgen ya estaba en un estado muy avanzado de embarazo y por eso Jesús nace aquí. Y se cumple lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Aquí nace el Mesías porque viene de la línea directa de David y nace en el mismo lugar donde nació David, en las tierras de Judea. Esta puerta de entrada, que fíjense en la Edad Media era más alta, pero claro, los soldados entraban a caballo. Por eso se hizo la puerta más pequeña y también como una señal de humildad, porque cada vez que entramos nos tenemos que agachar en honor a la Virgen. Este es el interior, el altar mayor, y justamente debajo del altar, ¿verdad?, nosotros entraremos por aquí, entramos al interior de la iglesia y tenemos que entrar por un lateral para acceder aquí abajo, donde se conserva el lugar donde Jesús nació, que es aquí, justamente en este lugar, ¿verdad? Aquí nació Jesús, que esta parte está cuidado por la Iglesia Ortodoxa griega. Aquí hay una
cruz de 14 puntas, que ahora veremos. Aquí es donde María da luz, y aquí a la derecha es el lugar donde Jesús se presenta en el pesebre. ¿Ven? Esta es acá la estrella de 14 puntas donde nace Jesús. Y justamente en la parte norte se encuentra este patio, el patio dedicado a San Jerónimo, y esta iglesia, que es la Basílica de Santa Catalina. Fíjense que Santa Catalina fue una mártir que en el siglo IV después de Cristo, por defender el cristianismo, fue martirizada, y cuenta la leyenda que unos ángeles la llevaron hasta el monte Sinaí, de ahí el nombre de Santa Catalina en el monte Sinaí, pero fue martirizada en este lugar. Y aquí, en esta iglesia, es donde muchos de ustedes seguramente que habrán visto el día de Navidad la misa del gallo. Bueno, pues la misa del gallo se celebra aquí y se transmite desde aquí, desde la Basílica de Santa Catalina. Y en el interior se encuentra una gruta, la gruta de San Jerónimo, donde escribió la Biblia, la Vulgata, la primera Biblia. Y ya al día siguiente, bueno, pues al día siguiente nos espera un día súper emocionante, porque ya vamos a entrar al Jerusalén mítico, al Jerusalén antiguo, a la ciudad antigua. Tendremos que atravesar las murallas del siglo XVI, realizadas por el mismo arquitecto de Saladino, que realiza las murallas de la ciudad de Estambul. Casi 4 kilómetros de muralla, algunas partes 35 metros de altura, con 7 puertas de entrada, de la cual una permanece cerrada, tapiada con ladrillo, porque para los judíos el Mesías aún está por llegar, y esa puerta solamente se abrirá cuando llegue el Mesías. Mientras que para los cristianos el Mesías ya llegó, por lo tanto cerca de esa puerta es donde comienza la procesión del Domingo de Ramos. Entramos a la ciudad antigua, lo haremos por la Puerta de los Leones, y aquí vamos a ver cómo la ciudad antigua de Jerusalén está dividida en 4 barrios. Este sería el barrio musulmán, donde se encuentra la iglesia de Santa Ana, donde nació la Virgen María, la hija de Santa Ana y San Joaquín, la explanada de las mezquitas. Aquí tendríamos el barrio judío, donde se encuentra el Muro de los Lamentos. Aquí tenemos el barrio cristiano, con la iglesia del Santo Sepulcro, y el barrio armenio. Estos son los 4 barrios que forman lo que es la ciudad antigua de Jerusalén. Todo esto sería el Monte de los Olivos, y aquí estaríamos en el Monte Sión. En la ciudad antigua, si entramos por la puerta de Damasco, es preciosa. Todas estas callejuelas empedradas, llenas de tiendas, el foco. Esta es la parte del barrio musulmán. Y esto es la explanada de las mezquitas. Uf, señores, esto es un lugar, y ahora van a entender la dificultad de Israel, ¿no? También y de entender un poco el conflicto de las grandes religiones. Señores, estamos en el lugar más santo para las 3 grandes religiones. Les voy a explicar. Esto que estamos viendo aquí, esto sería el monte Moriah, ¿de acuerdo? Esto era el muro de sujeción del monte Moriah. En la época del rey Salomón, el hijo del rey David, aquí es donde se había fundado el primer templo de Jerusalén, donde hoy se levanta esta mezquita. Aquí estaba el primer templo de Jerusalén, el antiguo templo de Jerusalén, mírenlo, aquí. ¿Qué se guardaba en el templo de Jerusalén? El arca de la alianza, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, ¿qué ocurre? Que llegan los babilonios en el siglo VI a.C., se llevan a los israelitas hacia las tierras del Tigris y del Éufrates y destruyen el primer templo de Salomón. Habrá que esperar al siglo VI antes de Cristo para volver a crear otro segundo templo, que será destruido por los romanos en la revuelta contra los judíos, o los judíos contra los romanos, en el año 70. ¿Y qué es lo que hace el emperador Tito? Bueno, pues le dejan solamente esta parte del muro a los judíos, que hoy forma parte del Muro de los Lamentos. Por lo tanto, el Muro de los Lamentos no es un muro del antiguo templo de Jerusalén, sino que es el muro de contención de esta gran explanada donde antiguamente se levantaba aquí el templo de Jerusalén. Bueno, aquí en este templo de Jerusalén además había una roca. En esa roca, según nos cuenta la tradición, es donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Para el Islam, en esa roca es el lugar donde Mahoma asciende a los cielos. Por esa razón, esta mezquita, conocida con el nombre de la Cúpula de la Roca, es el tercer lugar santo más importante del Islam, después de la Meca y Medina.
¿de acuerdo? Junto con esta otra gran mezquita, ¿verdad? Son las dos mezquitas más importantes que se encuentran aquí en la explanada de las mezquitas. Bueno, nosotros vamos a continuar, fíjense, la mezquita de la Roca, y acá en el antiguo templo de Jerusalén era donde también Jesús expulsa a los mercaderes del templo, donde fue presentado de niño y donde se presenta a los sacerdotes. Por lo tanto, es importante para las tres grandes religiones. Esta sería la mezquita de Al-Aqsa y esta la mezquita de la Roca, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos ver el muro de los lamentos, el antiguo muro de contención de lo que era la explanada. Este muro de los lamentos, que se llama así porque según cuenta la tradición, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén, el general Tito deja este muro para recordarle a los judíos que había ganado sobre las tierras de Judá. Pero también, según cuenta la tradición, siempre Abraham le dijo a su pueblo que estaría en contacto con él, siempre recordándole a través de un pedacito del templo de Jerusalén. Aquí tenemos unos 600 metros de largo, está dividido el muro para las mujeres y para los hombres, pero el muro continúa hacia el interior por la parte musulmana, porque esta es la parte un poquito más al norte, es la parte musulmana de la ciudad de Jerusalén. Y aquí también vamos a ver algo muy curioso, y es que en el interior de las grietas se colocan plegarias, papelitos, que 2 veces al año son vaciados, limpiados y se trasladan al cementerio que se encuentra en el Monte de los Olivos. Entraremos por la Puerta de los Leones, donde estaba la antigua fortaleza Antonia, donde Jesús fue condenado a muerte por Poncio Pilatos, y entraremos a la Vía Dolorosa, lo que hoy conocemos como la Vía del Calvario, la calle que recorrió Jesús desde su condena a muerte hasta ser crucificado. Hoy es una tradición que viene del siglo XIV, que se lo debemos a los franciscanos. Fíjense, esto era Jerusalén en tiempos de Jesús. El templo de Jerusalén, donde hoy hemos visto no estaban las mezquitas, evidentemente porque el Islam nace en el siglo VI después de Cristo. Recuerden, el Islam es de las 3 religiones monoteístas la más actual, nace 600 años después de la muerte de Jesús. Bueno, pues según la tradición, en la fortaleza Antonia Jesús es condenado a muerte, flagelado, recoge la cruz y desde aquí sale fuera de la ciudad, porque cuando Jesús es crucificado no se puede crucificar a nadie ni enterrar dentro de lo que eran las antiguas murallas de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, hoy tenemos que pensar que todo esto que vamos a ver, que es la iglesia del Santo Sepulcro, hoy está dentro de la ciudad antigua, pero hace 2000 años aquí no había nada. Esto eran unas antiguas canteras. Aquí es donde Jesús fue clavado en la cruz, después bajó, fue enterrado y después crucificado en el monte del Calvario, el Gólgota. Gólgota significa en arameo calavera. La capilla de la flagelación, como les digo. Después continuaremos porque de las 14 estaciones, 9 están en la calle, 5 dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Y ya llegamos al Santo Sepulcro, que solamente ha cerrado 2 veces a lo largo de su historia. Hace 900 años y ahora por motivo del COVID, y acaba de ser abierto el pasado 24 de mayo. Esta es la iglesia actual del Santo Sepulcro y como les recuerdo, fíjense, este era el lugar del Calvario donde Jesús fue crucificado, donde fue después llevado a su tumba, a la tumba de José de Arimatea y donde resucita, y que se hace que se construye una iglesia encima de este lugar para guardar estos lugares santos. Primero se construye esta iglesia que se va ampliando hasta la iglesia actual. Por eso aquí, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vamos a entrar, lo primero que nos vamos a encontrar es con la piedra de la unción, que es el lugar donde una vez que Jesús muere en la cruz y se le baja de la cruz, se le coloca tendido en el suelo y se le unge con aceites, de ahí el nombre de Cristos. Cristo significa el ungido. Aquí es la capilla donde Jesús fue crucificado, sería el monte del Calvario. Y después recorreremos hasta llegar al lugar donde Jesús fue enterrado y donde resucita, de ahí el nombre de Anástasis, a todo esto, que significa resurrección. ¿De acuerdo? Bueno, hoy esto se encuentra dentro de la ciudad antigua, pero antiguamente esto era el campo, esto estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, entraremos, hacemos este recorrido, ¿verdad? Lo haremos en este sentido. Vamos a ver, como les digo, la piedra de la unción, nada más entrar por la iglesia del Santo Sepulcro, la capilla de la crucifixión, ¿verdad? Donde por un lado Jesús es clavado en la cruz,
por otro lado, el lugar donde ya se clava la cruz y es crucificado. Visitaremos la capilla de la aparición, donde se conserva la columna donde Jesús fue flagelado. ¿Ven? Y llegaremos hasta el lugar, al Anástasis, donde tendremos que bajar aquí al interior, donde se encuentra una primera cámara para después acceder a la segunda cámara, que es el lugar donde el cuerpo de Jesús fue depositado después de morir y donde resucitaría a los cielos. Y ya del Santo Sepulcro nos vamos hacia el Monte Sión, donde visitaremos el cenáculo. Es este edificio, en la parte superior es el lugar donde se celebra la Santa Cena según la tradición, y en la parte de abajo es el lugar donde se encontró en el siglo XII la tumba del rey David. Se cree que es del rey David, pero no hay tampoco, es más la fuerza de la tradición que la realidad, ¿de acuerdo? Sí, se le colocó un sepulcro de piedra en el siglo XIV y el manto, y siempre hay gente que está rezando justamente al lado mientras la tumba está abierta al público. De aquí nos vamos al Monte Sión, a lo que es la abadía de la Dormición de la Virgen. Recuerden, por favor, que la Virgen, aquí no está enterrado nadie, esto es una escultura, porque según nos cuenta la tradición, Jesús intercede por su madre, y para que el cuerpo no se corrompa, porque es una mujer santa, entra en un sueño eterno. Por lo tanto, aquí esta escultura nos recuerda que la Virgen entró en un sueño eterno y asciende directamente a los cielos. Esta es la abadía de la Dormición de la Virgen. Esta es la vista desde el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní, donde el nombre Getsemaní viene del arameo, significaba almazara, porque aquí había unas almazaras de aceite de los olivos. Esta es la visita panorámica a la ciudad, desde aquí vemos muy bien la cúpula de la roca. Desde aquí vemos la iglesia de Santa María Magdalena, que fue realizada por el zar Alejandro III en honor a su madre, y aquí está enterrada la princesa Alicia, fue una de las mujeres que más ayudó a liberar a judíos de Grecia. ¿Y saben quién es la princesa Alicia? Es la suegra de la reina Isabel II de Inglaterra. Y esta es la iglesia de las Naciones. Aquí es en el interior donde Jesús lloró el día antes de ser, la noche de ser prendido por los romanos, donde tuvo las dudas de si huir o aceptar su destino. Y cuando entramos aquí, también conocida como Basílica de la Agonía, en el interior, en el altar, tenemos esta piedra que recuerda las gotas de sangre que lloró Jesús justamente antes de ser prendido por los romanos. Y bueno, Jerusalén, la ciudad 3 veces santa, que nos deja a todos con la boca abierta. ¡Wow! Fíjense que en hebreo, cuando se habla, uno puede decir, voy a visitar San Juan de Acre, voy a visitar Haifa. Sin embargo, cuando se habla de Jerusalén, se dice, subo a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad que está más cerca del cielo. ¿Cómo vamos? Porque vamos a cruzar la frontera para Jordania. ¿Qué tal estamos? Vamos muy bien, acá están muy atentos, quieren viajar con vos, quieren hacer un fan con vos. Contarles, mientras que tomás un poco de aire, que Lola no es la guía del destino, sino es quien se encargó de armar todo este viaje, así que tienen toda la tranquilidad de que los guías que van a estar en este destino tienen que estar igual que ella o mejor preparados aún, así que es decir, que la confianza tiene que ser doble en este caso, así que demoraremos un poquitito el almuerzo, que sé que estamos en ese horario, todavía nos falta llegar a Jordania, que también es muy, muy atrapante, trataremos de por ahí hacerlo lo mejor posible para que también puedan llegar a ese almuerzo, pero no se lo pierdan, porque Lola, como dice acá Gladys, es una enciclopedia, es verdad lo que decís, no solamente aprendemos la ruta, vamos a aprender vocablos, vamos a aprender expresiones, estamos aprendiendo de la comida, estamos aprendiendo de la vestimenta, es decir, que es un viaje integral. Así que, Lola, venimos muy bien. Por ahora no hay preguntas, nadie que te contradiga, y seguimos para adelante. Lola, una consulta que me hacen por privado. Sí. Si queda algo sobre el templo de Salomón. No, no queda nada. Del templo de Salomón se levanta hoy la mezquita, la cúpula de la roca. Y en el interior no podemos entrar, está prohibido para los que no somos de religión islámica, y en el interior de la cúpula de la roca se conserva ese trozo de roca donde para el Islam es el lugar donde Mahoma asciende a los cielos, para los judíos es el lugar donde Abraham
intentó llevar a cabo el sacrificio de su hijo Isaac. Pero no podemos, lamentablemente no podemos entrar. Sí podemos entrar a la explanada de las mezquitas desde el muro de las Lamentaciones. Hay una escalera que asciende a la explanada de las mezquitas. Pero no, del templo de Salomón fue completamente destruido durante la época romana en el año 70 después de Cristo. Bueno, Muchas pues gracias. vamos a hacer Jordania más Es la- dinámico. Sí, cuéntame, Gonzalo. No, que es la única consulta de no tenemos, no sé, 25 en el chat, 25 anotaciones y todas de felicitaciones, no por la excelente exposición que estás dando. Muchísimas gracias. La verdad es que cuesta mucho hacer un Israel y Jordania en una hora, les prometo, porque es tantísimo, es tan denso, tanto como hay que explicar, que es, y sobre todo historia. Pero también yo tengo que tener en cuenta que cuando tengamos un pasajero aquí, el pasajero está de vacaciones y hay momentos para todo, por eso no se me asusten, por favor. No quiero que piensen que en estos viajes simplemente es como si fuéramos universitarios que venimos a hablar de arqueología. No, 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 no. Ya han visto ustedes que en San Juan de Acre es una ciudad para pasear junto al mar, para comer al mar, hay focos, la ciudad más árabe de Israel. Hay momentos para rezar, hay momentos para pasear, para comprar, para sentir, para llorar. Hay momentos para todo en este viaje. Y ahora del lado de Jordania también tenemos el momento para la playa, tenemos el momento para el relax. Correcto. Es decir, y son distancias cortas también. Eso es lo importante, lo que dice Lucas, porque fíjense ustedes que son países pequeños. Entonces, así como nosotros estamos acostumbrados a hacer una Europa soñada, que en 12 días recorremos España, Francia, Italia y tenemos etapas de 700 kilómetros, eso aquí no existe. Aquí tenemos etapas de 200 kilómetros, como mucho 246 kilómetros, como es este caso que va de Jerusalén hasta Amán. Son distancias Por ejemplo, un cortas. Soñada Lola tiene 3.300, 3.400 kilómetros. Correcto. Es decir, y acá estamos hablando de un circuito de 10 días que no supera los, que no supera los 2.000 kilómetros. Es decir, Correcto. es muchísima la diferencia y eso va después en el disfrute también del cliente. Es un viaje totalmente diferente, también es verdad, pero que también tengan en cuenta esto. Y sobre todo que tenemos tantísimas cosas incluidas que ustedes van a ver que aquí no hay opcionales. Es que vender esto es como vender, miren, vender Oriente Medio, al igual que cualquier destino de la serie Ocre, esas páginas que son de color marrón, es igual que vender un más incluido, pero con una hotelería superior. Nosotros apenas tenemos opcionales en estos destinos porque es tantísimo lo que tenemos incluido que no queremos que un pasajero que llega hasta aquí, si quiere ver más, tenga que pagar más. Salvo la excursión de Masada, que algunos es verdad que compran una noche adicional en Tel Aviv al inicio porque quieren conocer Masada o Qumran, o gente que hace solamente Israel y no pasa a Jordania y a lo mejor quiere acercarse al Mar Muerto. Eso es algo libre, pero fuera de esa excursión nosotros no, todo está incluido, van a ver ustedes. Por eso a la hora de comprar con Europamundo es importante, por favor, que vean lo que incluye el precio. Y eso es bueno Todo destacárselo al cliente, porque la realidad es que estamos en un destino donde están los mejores vendedores del mundo también. Efectivamente. Y si lo dejamos librado al azar o como se hacía habitualmente, la realidad es que el cliente lo único que van a estar sintiendo es que le van a estar queriendo vender o dar algo más allá de lo interesante que pueda hacer. Entonces, como destaca Lola, es importante que a la hora de que el cliente venga a la agencia y también se encuentra en internet o por otros lugares con ofertas, con precios por ahí mucho más económicos, no es porque nosotros lo tengamos caro, sino porque todo lo que el cliente se ahorró ahora lo va a pagar en el destino y con Europamundo ya lo está llevando desde su agencia, que también les permitirá ganar un poco más a ustedes. Pero más que eso es la satisfacción del cliente de no sentir que el guía es un vendedor ambulante. Así que bueno, adelante Lola, nos vamos. Totalmente de acuerdo, seguimos Lucas. viaje. Totalmente de acuerdo, sobre todo también porque es una pena que a veces los Jordanias que se venden son de 4 o 5 días nada más, cuando Jordania es un país que da para vivir experiencias como es nadar en el Mar Muerto, como es poder visitar ese desierto de Wadi Rum viendo el amanecer o viendo el anochecer, ¿no? Entonces, esa magia que tiene el país realmente sí se siente con Europamundo. Bueno, pues miren, ¿ven cómo yo les decía que al cruzar la frontera tomamos un autobusito? No tiene pérdida ninguna. Es igual que cuando uno llega al aeropuerto. Te bajas en Israel, el guía se despide de ti, agarras tu maleta, tu pasaporte, y entonces tú pasas por el control de frontera exactamente igual que si estuvieras en un aeropuerto. Y nada más que te han dicho, ok, está todo perfecto,
pagas los $32 de la tasa de salida de Israel, te subes a este autobusito que va por esta carretera hasta llegar aquí al puesto fronterizo jordano, donde aquí de nuevo ya nos está esperando el guía de Jordania para toda la tramitación del visado, como les he dicho anteriormente. Es muy sencillo, aunque ustedes estén solos, no tiene pérdida ninguna, no tienen por qué asustarse. Y ya entramos en Jordania. ¿Y por dónde entramos en Jordania? Por el norte, por tierras de cruzados. Llegamos hasta aquí, hasta Aglún, es la parte más verde de Jordania. Fíjense, aquí estamos muy cerca del río Jordán, del río Yarmuk, muy cerca de la frontera con Siria. Estamos aquí en esta reserva forestal y, ¿qué tenemos acá? El castillo de Aglún, el castillo de los cruzados. Claro, imagínense, si nosotros venimos de Jerusalén, si ya acabamos de entender que Jerusalén es la ciudad 3 veces santa, imagínense en el siglo XII y XIII, cristianos y musulmanes luchando por la conquista de Jerusalén, por los lugares santos. Para los cristianos, porque es el lugar donde Jesús muere, es enterrado y resucita. Para el Islam, porque es el lugar donde Mahoma asciende a los cielos. Bueno, pues aquí los musulmanes construyeron fortalezas para proteger también esos lugares santos para el Islam. Este castillo está a unos 1.250 metros sobre el nivel del mar, fue construido por los musulmanes. El castillo original tenía 4 torres, que parte de ellas se han destruido por 2 terremotos que asolaron con fuerza el territorio jordano en el año 1837 y en 1927. Aquí había minas de plata, por lo tanto, parte de esta fortaleza también es para que se controlaran esas minas de plata y sobre todo proteger la ruta comercial entre Siria y Jordania, toda la ruta que bajaba desde Damasco hacia lo que hoy es Arabia Saudita. Nosotros visitaremos el interior del castillo, pero también nos vamos a parar aquí en Aglún, porque ya Jordania, como les decía, es un país muy tolerante, muy respetuoso. Fíjense, esta es la iglesia de San Sergio. Aquí al lado tenemos una de las mezquitas más importantes de Jordania, enfrente, justamente enfrente, con su torre de 600 años de antigüedad, es la mezquita de Aglún, y cuando llegamos aquí, al mediodía, podemos escuchar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la llamada a la oración, y al mismo tiempo las campanas de la iglesia, gling, glang, gling, glang, gling, glang. Eso es Jordania, un país respetuoso, y por esa razón, aquí en el interior, vamos a realizar unas palabras con el pope, con el padre, ¿verdad?, en el que vamos a dar unas palabras por la paz, por la convivencia, por la tolerancia. Ahí estás vos, bonita. Lola. Estás vos, Sí. estás Ana. Bueno, Sí. Luis, obviamente. Sí, esta foto es muy bonita porque, como siempre me recuerda Lucas, esta foto nos dice cómo hacemos los viajes en Europa Mundo. Señores, nosotros no diseñamos los circuitos desde un despacho. Yo no compro un paquete de otro y simplemente me dedico a colocarlo en un folleto. A los lugares hay que ir, hay que conocer, hay que visitar. Nosotros acá primero hicimos una hoja de ruta. Tuvimos que estudiarnos Jordania de arriba abajo, qué podríamos visitar, qué no, qué descartamos. Con nuestro receptivo local, con Advisor, que fuimos con varios guías y al mismo tiempo con el presidente de Advisor, fuimos Luis García, el CEO de la compañía, mi compañera Ana, que es la segunda responsable y la coordinadora de todo Oriente Medio, y yo. Bueno, pues ahí con nuestros mapas, con nuestros apuntes, visitando todos estos lugares para luego después definir cómo va a quedar la ruta final. Por lo tanto, tengan la tranquilidad de que Europa Mundo, cada circuito que coloca en su folleto, cuida hasta el más mínimo detalle. Ustedes no se van a encontrar con la sorpresa de llegar a un sitio y que de repente el autocar no pueda pasar porque no supimos que esa carretera era demasiado estrecha, o que de repente no podemos visitar algo porque hace tiempo que cerró y ya, bueno, pues ya hace años que eso cayó en desuso. No, a los lugares hay que ir, hay que conocer, hay que explorar antes de que ustedes lleguen. Este es el interior de la iglesia de San Sergio y llegamos a Gerás, las ruinas romanas más importantes. Aquí esta ciudad se hizo muy importante por el comercio de la sal. Se han encontrado monedas romanas, los famosos dinares, el denarium. Hoy la moneda jordana es el dinar, que viene del latín denarium, que era la moneda romana. Fíjense que aquí confluían las dos grandes vías comerciales. La vía Trajana, del siglo II después de Cristo, que unía la ciudad de Bosra con el Mar Rojo, y la vía Diocleciana, del siglo III después de Cristo, que unía Damasco hacia el Éufrates. Nosotros tendremos que cruzar la puerta de Adriano.
visitaremos el hipódromo, tendremos que llegar hasta el templo de Zeus, vamos a visitar el foro, que es el lugar donde nace o muere, como lo queramos llamar, la avenida principal, que es el Cardo Máximo. Todo esto vamos a ver unas columnas impresionantes. Y aquí justamente es la otra gran avenida en la época romana, que era el Decumanus. Fíjense qué maravilla el arco de Adriano del siglo II después de Cristo, con sus 13 metros de altura. Una vez que accedamos por aquí, ya hemos entrado a la zona arqueológica de Gerás. Este es el gran teatro, ¿verdad?, que tenía capacidad para cerca de 5.000 personas, con una extraordinaria acústica. Bueno, yo creo que seguramente Lucas recordará que si tú te pones aquí en el medio, hay un punto colocado en el suelo que tú puedes hablar en voz baja y cualquier persona que esté en lo alto de la grada te escucha perfectamente. Es impresionante. Miren qué maravilla, ¿verdad? Esta es la zona del foro, esta parte que es completamente oval, con todas sus columnas. Este sería el Cardo Máximo, que es la avenida principal, donde está cerca del templo de Zeus. Vamos a visitar el Cardo Máximo con sus 500 columnas. Aquí podemos ver todavía huellas de los carros de hace más de 2000 años. Tenía un sistema de alcantarillado muy avanzado para la época. La fuente del Ninfeo, aquí era donde la gente se acercaba a recoger el agua para después llevarla hasta sus casas. La puerta norte de la ciudad de Gerás. Y como les digo, realmente es una de las zonas más importantes. El Cardo Máximo son 800 metros de largo, ¿verdad? La avenida principal con sus columnas. Y bueno, pues realmente es algo, como yo les decía, es un libro de historia abierto. Es pasear, señores, por 2000 años de historia. El templo de Artemisa. Y en Amán nos vamos a alojar en el Menatiche. Fíjense que este año Jordania arrancaba con producto propio, es decir, solamente se alimenta con pasajeros de Europa Mundo. ¿Qué significa? Que cuando tú arrancas un destino nuevo no puedes llevar una hotelería demasiado elevada porque tenemos que entrar en precio. No podemos, tenemos que ser competitivos. Por esa razón, los hoteles que hemos elegido en Jordania son 4 estrellas, muy básicos, pero sobre todo muy correctos y muy bien ubicados. Aquí esta es la ciudad de Amán, aquí podemos ver la cúpula azul, que es la que hace el rey Abdalá a su padre Hussein. La ciudad blanca de Amán, que se levanta sobre 7 colinas. Esta es la parte de la ciudadela, es de época romana, el templo de Hércules. Aquí es las ruinas omeyas en la ciudad en la parte alta de la colina. Aquí podemos ver el teatro y desde aquí la vida, los zocos. Esto es algo típico que van a poder comprar en Jordania, estas botellitas de cristal con arena que es de diferentes colores y a través de una caña muy finita se va colocando la arena y se van haciendo estas figuras. Y por supuesto las mezquitas más importantes como la mezquita azul o del rey Abdalá, esta mezquita o la mezquita de Al-Hussein. Bueno, de Amán vamos a estar durmiendo varias noches. Por lo tanto, al día siguiente no hay que llevar la maleta. Vamos a hacer una excursión hacia Qusayr Amra, hacia el castillo de Al-Qarana, Montenegro y Manama. Fíjense qué bonitos los castillos del desierto, son pequeñitos, son del siglo 7-8 después de Cristo. Estamos hablando de la época de los omeyas. Fíjense las ventanas qué estrechitas, para que pudiera pasar el aire, pero no la arena, porque aquí se levantan grandes tormentas de arena en el desierto. Así podía estar fresquito el interior. Esto realmente es un caravansaray. ¿Qué es eso? Pues es un lugar donde los comerciantes entraban, aquí colocaban a los animales, ¿verdad?, en las caballerizas, y la gente se alojaba en la parte superior. Visitamos el castillo de Qusayr Amra. Es un castillo que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por las pinturas que se conservan en su interior. ¿Ven? Sobre todo son originales porque estos castillos es un testimonio islámico con influencias griegas, romanas y bizantinas. Y de aquí nos vamos a tierras bíblicas. Nos vamos hacia el mapa más antiguo de Tierra Santa, del siglo VI después de Cristo. El río Jordán, el Mar Muerto, que aunque tenga un barco con pescadores no es real porque en el Mar Muerto no se puede pescar nada, la ciudad de Jerusalén. Fíjense el color de las teselas. Señores, esto no está pintado, sino que son trocitos de piedra de diferentes colores que se tienen que ir haciendo cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro y que se van colocando. En total, 2 millones
de piedrecitas, ¿eh? Y aquí podemos ver los nombres en griego de diferentes ciudades. Esto, por ejemplo, es la ciudad de Jericó, con las palmeras. Aquí podemos ver la ciudad de Jerusalén cómo era en el siglo VI después de Cristo. Todavía conservaba la antigua avenida romana con las murallas, la puerta de Damasco, el Santo Sepulcro. Además, Madaba es una ciudad donde predominan las iglesias bizantinas. Es lógico, el cristianismo por donde primero se expande es por Oriente. Por lo tanto, cuando cae el Imperio Romano de Roma, Bizancio, lo que es Constantinopla, la actual Estambul, se convierte en la capital oriental del Imperio Romano, que cae en el año 1453 con los turcos. Y hay muchas iglesias del siglo VI-VII que hacen, el piso se colocaba con mosaicos para representar diferentes escenas de la Biblia. Veremos un taller de mosaico. Las calles de Madaba con sus mercados, donde podemos hacer nuestras compras también. Subimos al Monte Nebo, donde según nos cuenta la tradición, Moisés divisó la Tierra Santa, pero nunca llegó hasta el final, porque según se cuenta en el Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, verás la tierra prometida, pero no llegarás a ella, porque morirás para estar con los tuyos. Desde aquí podemos ver el Mar Muerto. Al otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda Jericó, nos queda la ciudad de Jerusalén. Podemos ver esta iglesia donde hoy se hacen misas para grupos especiales del siglo VI-VII después de Cristo. También se dice que aquí es el lugar donde Moisés fue enterrado. Y aquí podemos ver la cruz con la serpiente, que nos recuerda esa escena en la que el Señor le dice a Moisés que agarre una serpiente y la coloque en torno a su cayado para que cualquier animal que intentara picar al pueblo hebreo que estaba atravesando en el desierto no sufriera peligro ni muerte alguna. Fíjense las pistas desde el Monte Nebo, ¿verdad? Todas las tierras de Judea. Y ya desde aquí, al día siguiente, y así con la maleta, bueno, nos espera un día espectacular, porque este día nos vamos a bajar hasta el Mar Muerto. Fíjense qué distancia más pequeña, 100 kilómetros. Salimos de Amán, bajamos a Betania y desde aquí al Mar Muerto. Y este día visitamos el lugar donde Jesús fue bautizado. Este es el río Jordán, que es la frontera entre Israel y Jordania. Señores, esto es Israel, esto es Jordania, la frontera, justamente el río. Aquí ha sido visitado por 3 papas. Betania, no olvidemos, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2015. Aquí estamos a tan solo 10 kilómetros del Mar Muerto, a 20 kilómetros de Jerusalén y a 8 kilómetros de Jericó, visitado por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Benedicto XVI y por el propio Papa Francisco. Esto es el arco donde se dice que Elías, en forma de torbellino, ascendió a los cielos. Acá es el lugar donde la comisión del sitio bautismal ha entregado suelo a las diferentes iglesias para que los peregrinos puedan llegar hasta aquí. Nosotros tendremos que recorrer este camino, que afortunadamente nos han colocado esta pasarela para que no pasemos mucho calor, sobre todo que no nos dé el sol, y aquí vamos a ver el lugar donde, según la tradición, se dice que Jesús fue bautizado. Fíjense, se lo voy a mostrar mejor aquí en esta foto. Por aquí llegaba un brazo del río Jordán, ¿verdad? Esto era un mikvé. Según el judaísmo, el mikvé son las piscinas en la época judía porque el bautismo se hacía por inmersión. Por lo tanto, cuando el río Jordán llegaba hasta aquí, se cubría de agua, Jesús bajaría por esta pasarela y aquí es el lugar donde San Juan Bautista bautizaría a Jesús. Esto que estamos encontrando, estas construcciones de madera, lo que hacen es preservar las ruinas de antiguas iglesias bizantinas que se construyeron en este lugar. Aquí, por ejemplo, hay una antigua pila bautismal. Estamos hablando de más de 2000 años de historia. La iglesia por la que pasaremos, porque nosotros nos vamos a acercar hasta el río, y esta es una imagen desde Israel. Esto es Jordania, la iglesia, y esta es una imagen desde Israel. Esta es una imagen desde Jordania. ¿Ven? En la parte israelita también bajan aquí a darse el baño, el bautismo en el río Jordán. Y ya desde aquí nos vamos a ir a un lugar que se llama la Terraza Complejo Panorama, que es un museo que han abierto hace poco, que es un museo del Mar Muerto, y fíjense qué vistas más impresionantes del Mar Muerto, de las tierras de Judea, de Jerusalén y Jericó, que nos quedaría justamente a este lado. Para desde aquí, señores, llegar a nuestro hotel, donde tendremos la tarde libre, donde nos vamos a poder disfrutar
descansar, dejar la maleta en la habitación, bajarnos a nuestra playa privada, darnos nuestros baños de barro, ¿verdad? Y podernos tumbar en el agua, donde flotaremos. Porque Con aquí, Carlos, ¿qué sucede? Lola, si querés, toma Sí. un poquito. Con Carlos ya, no sé si con Carlos ya llegamos, ya estamos, nos pusimos el bañador, ya llegamos al Mar Muerto y estamos haciendo lo que nos recomendaste. Fenomenal. Ah, mira, yo te veo ahí atrás. ¡Qué bueno! Pues sí, señor, claro. Aquí flotamos porque estas aguas tienen tantísimo nivel de sal, 9 veces más que los océanos. No hay plantas, no hay animales, aquí no surge la vida, pero te deja una piel estupenda. Yo, bueno, de verdad que cuando uno vive la experiencia de flotar en el No fue agua... mi caso, pero hay que vivir la experiencia. ¿No te dejó bien la piel a ti? No, pero bueno, pero hay que vivir la experiencia. Te deja la Es piel muy como más diferente. aceitosa. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando pasas un rato aquí en la parte del Mar Muerto flotando y luego vas a la piscina, yo no sé si a ti te pasó que tienes la sensación como si te hubieran puesto plomo en los pies porque tienes la sensación de que te hundes, como si pesaras más, ¿no? Esa sensación del cambio de densidad del agua. Es una experiencia maravillosa que nuestros pasajeros van a Como poder... dije Lola hoy al principio, ¿no? O sea, si serán buenas ese barro que yo todavía no me lo saqué. Y sobre todo, ¿qué es lo más hermoso del Mar Muerto? Que como ustedes van a dormir ahí, van a poder ver la puesta de sol. Y fíjense qué bonito es ver la puesta de sol desde este lado, desde Jordania, porque el sol está cayendo sobre la ciudad de Jerusalén, donde hemos estado unos días antes. Por lo tanto, realmente es algo hermoso de poder vivir como experiencia con Europa Mundo. Este es nuestro hotel, ¿verdad? Nuestras piscinas. Desde aquí bajaríamos a la playa privada, el Hotel Grand East Resort. Y al día siguiente nos vamos hacia Petra. Vamos a ir bajando por todo el Mar Muerto, bordeando. Recuerden, aunque no lo vamos a visitar, esta zona es importante porque se encuentra en los alrededores por lo menos un poquito de agua, que es difícil de ver en Jordania, como es Hamamet, Main, como es el castillo de Maqueronte. Esto lo vemos desde la carretera. No vamos a subir porque nada más que quedan estas columnas, no merece la pena. Pero sí que sepan que aquí es el lugar donde Salomé bailó esa danza de los velos a su marido Herodes Antipas. Aquí fue hecho prisionero San Juan Bautista porque estaba en contra del matrimonio de Herodes Antipas con Salomé, y como él se quedó prendido por la danza de los velos, le pide a su esposa que pida un deseo. Y ella pide: quiero la cabeza de San Juan Bautista. Y él se lo tiene que conceder. Por eso le cortan la cabeza a San Juan y la presenta en una bandeja de plata. Este sería el castillo de Maqueronte, donde tuvo lugar la muerte de San Juan Bautista. Aquí cerquita se encuentra Wadi Mujib, que nosotros no llegamos porque para llegar hasta aquí tienes que hacer senderismo, pero en fin, que sepan que está muy cerquita del Mar Muerto, por donde nosotros pasamos. Vamos a bajar, ven, por esta parte de aquí de la carretera, y miren cómo también el Mar Muerto está retrocediendo. Y de hecho en algunas zonas ha retrocedido 600 metros, que también está afectando a algunos de los hoteles, porque cada vez el Mar Muerto, de tanta sobreexplotación, está quedándose más pequeñito. Se está hablando de un proyecto de comunicar a través del Mar Rojo, pero todavía está en estudio. Esta es la carretera que nosotros llevaremos, y también aquí al sur, recuerden, Sodoma y Gomorra, la ira de Dios. Aquí tenemos a Lot, el sobrino de Abraham, su mujer, que por curiosa y mirar hacia atrás se convierte en estatua de sal. Y nosotros vamos a ir a la cueva de Lot. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aquí vamos a pasar justamente por este sitio, que es un museo, donde nos dice que este es el punto más bajo de la Tierra. Aquí estaremos a 420 metros bajo el nivel del mar, aquí justo. Y desde aquí veremos toda esta zona de aquí, de cultivo en torno al Mar Muerto, donde se cultivan, bueno, pues pimientos, tomates, agricultura. La cueva de Lot, en Jordania, y ya desde aquí atravesamos Dana, esta ciudad del siglo XV, una de las reservas bionaturales más importantes del país, para llegar hasta el castillo de Shobat, que no vamos a visitar, simplemente es una foto por fuera, no hay por qué entrar a todos los castillos habidos y por haber, con ver uno es suficiente, y ya hemos visto el de Ajlún, y llegamos a Wadi Musa. Musa viene del nombre de Moisés. Aquí fue enterrado Aarón, el hermano de Moisés. Y nosotros estamos en el hotel Tetra Tree, un hotel muy, muy agradable de 4 estrellas, muy cerquita de la ciudad de Petra,
¿Y yo qué les recomiendo? Miren, solamente dormimos una noche en Petra, ¿vale? Y además llegamos un miércoles. Y los lunes, miércoles y viernes se permite entrar al interior de la ciudad y poder ver iluminado con velas la parte del desfiladero del Chic hasta llegar al tesoro. Esto no está incluido. Normalmente la entrada de Petra cuesta $60, que está incluida con Europa Mundo, ¿de acuerdo? Pero si alguien quiere por la noche ver la Petra iluminada, lo dejamos a su libre criterio. Creo que la entrada está a la mitad aproximadamente y ustedes pueden agarrar un taxi hasta la entrada, pagan su entrada y ya van a visitar por la noche esto iluminado hasta llegar aquí al tesoro, donde hay numerosas velas. Nos invitan a un té y se hace como una especie de música con un violín y en inglés nos explican que estamos en una de las rutas caravaneras más importantes de la historia. Esto sería la Petra iluminada. No es que aquí coloquen rayos de luz, ni luces de colores, ni música, no, no. Es algo muy místico, es algo como muy relajante, que repito, no está incluido y no lo incluimos porque no todo el mundo le apetece verlo. Hay gente que prefiere descansar en el hotel a la llegada. Al día siguiente sí, al día siguiente recuerden que tenemos incluido la visita de Petra con guía local. Pero primero vamos a estar aquí. Este es el lugar donde nos cuenta la tradición que Moisés golpea en la roca y crea un manantial de agua. Bueno, pues este manantial es importantísimo porque sin este manantial no entenderíamos la ciudad de Petra. Este agua es canalizada a través de la ciudad de Petra, a través del Chic. Fíjense, esto es, nosotros tendremos que entrar a través de este desfiladero. Aquí todo ese agua que hemos visto se canalizaba en estas tuberías, en unas tuberías de barro que estaban tapadas por una piedra para que el agua no se quedara, no se ensuciara. Y si existe la ciudad de Petra es gracias al manejo del agua. Es una de las ciudades caravaneras más importantes, pero a diferencia de las grandes ciudades de la antigua civilización, la ciudad de Petra fue excavada en la roca. Eso es lo que la diferencia de las grandes ciudades de la antigüedad. Fíjense estos agujeritos, ¿verdad? Porque nos dice que la ciudad de Petra fue excavada de arriba hacia abajo. Sus agujeritos son como escaleras donde se colocaban los andamios. La ciudad de Petra, la ciudad nabatea, sobre todo vive gracias al comercio del betún, de la ruta del incienso, de la ruta del sándalo. Acá, en estas rutas caravaneras, se juntaban los comerciantes que llevaban el betún hacia Egipto para poder momificar a las momias, para llevar el incienso hacia las tierras de Somalia y Etiopía. Esta es la parte, son muchas de estas excavaciones en la roca, son tumbas. Esta es la zona de las tumbas reales, y esto cuando los romanos ocupan la ciudad de Petra, aquí se coloca la ciudad. Aquí, miren, estas eran las tumbas reales, ¿verdad? Que lo hemos visto antes, las tumbas reales, y en esta explanada están las antiguas avenidas romanas, y aquí es donde vivía la población. Y la población puede vivir en el desierto gracias al agua, gracias al manejo del agua, que utilizaban hendiduras en la roca para llevar el agua hasta grandes cisternas subterráneas, y gracias al agua pudo pervivir la ciudad de Petra. ¿Ven? Esta era la antigua calzada romana. Nosotros tendremos la oportunidad con el guía local de conocer este sitio tan fascinante. Y desde aquí nos vamos a otro lugar fascinante en el mismo día. Nos vamos al desierto de Wadi Rum. Pero no crean ustedes que vamos a visitar Wadi Rum de cualquier manera, ni en 2 horas como hace todo el mundo. No, no, no. Nosotros dormimos en un campamento en la ciudad de Wadi Rum. Vamos a tomar un 4x4, nos vamos a ir aquí justamente a enterrar. Fíjense cómo el desierto es patrimonio de la humanidad, porque podemos ver lo que llamamos los Jebel. Jebel son estas montañas. Fíjense que hay partes que miden hasta los 1700 metros de altura. La palabra Wadi Rum viene del arameo Wadi Iram. Wadi eran los antiguos arroyos, los antiguos ríos, y el nombre de Iram significa altura en arameo, se refiere a estas montañas de granito que nos encontramos. Bueno, el desierto es impresionante por las tonalidades, por el color rojo, naranja, amarillo, ocre, pero lo más importante, los que hemos estado allí somos testigos de que el color del desierto cambia con la luz. Según va anocheciendo, los tonos se disparan, tomando colores más ocres, más violetas, pero ustedes van a tener la oportunidad de ver el amanecer también en el desierto.
y vamos a podernos acercar a conocer, por ejemplo, a los beduinos. Estos son los beduinos de la tribu de Zalbia. Aquí tenemos las ruinas del templo nabateo de Alal. Vamos a ver la casa de Lawrence de Arabia. Recuerden que Lawrence de Arabia era un arqueólogo británico que ayuda a los árabes contra el Imperio Otomano. Aquí visitaremos también el cañón de Kasali, donde vamos a ver algunas escrituras hechas en la roca de más de 2000 años de antigüedad. Y también incluimos un paseo en camello por el desierto de Wadi Rum. Fíjense qué maravilla, las fotos que nos vamos a poder hacer y que vamos a poder subir en Instagram, y sobre todo la puesta de sol, que es algo único en el desierto de Wadi Rum. Nos vamos a alojar en campamentos. Fíjense, los campamentos tienen estas telas de color negro que está hecho con piel de cabra, que cuando llueve se contrae y no permite la entrada del agua, y en verano se dilata y entra el aire fresco. ¿Ven? Y ya desde aquí, este es el interior donde nos vamos a alojar, con nuestro aire acondicionado, que también es calefacción en invierno, nuestro baño privado. Esta es la sala donde desayunamos, donde cenamos, con nuestra piscina. También podemos desayunar al aire libre y poder ver, tomarnos nuestro té en el desierto. La comida típica, el metzé, que son las variaciones de la gastronomía jordana, es muy rica. Aquí podemos ver el hummus, ¿verdad?, de garbanzos. Aquí vemos el tabulé, que es la ensalada típica. Vamos a ver, miren, lo que estamos viendo aquí, que está hecho en hierro, con verduras y con cordero, con carne, se guarda aquí bajo tierra. Se coloca unas piedras calientes, se cocina en este horno bajo tierra, lo cual le da un sabor muy especial. La carne se deshace en la boca y nosotros vamos a poder cenar. Y escuchar la música típica, las danzas típicas jordanas. Señores, cuando ya todo se ha ido, cuando ya apagan las luces, cuando de repente se hace el silencio y nos vamos hacia nuestra habitación, ¿por qué dormimos en el desierto? Porque esto es el desierto. Aquí escuchamos el silencio, las estrellas. Viajar es sentir, vibrar, compartir, llorar de emoción. Y esto es una experiencia que les da y lo pueden vivir con Europa Mundo. Al día siguiente nos vamos a Aqaba, ¿verdad? Y en Aqaba nosotros vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar de una de las ciudades más importantes también de Jordania. Sobre todo es una ciudad turística en el Mar Rojo. Fíjense, aquí enfrente tendríamos Eilat a la derecha y enfrente Egipto, por lo tanto estamos en 3 países al mismo tiempo. Es una población de unos 140.000 habitantes. Los egipcios en la Edad Media era el puerto que utilizaban de entrada para bajar hacia la Meca, y desde aquí nosotros dormimos en el Hotel Oryx de Aqaba, y ya desde aquí nos subiríamos al día siguiente en carretera hasta la ciudad de Amán, donde finalizaría nuestro circuito. Así que, señores, nada más. Mil gracias por su tremenda paciencia, por haber estado ahí, por haber escuchado, y espero que les haya entusiasmado y que tengan muchas ganas de venir a estas tierras. Sin palabras, Lola. Sin palabras, tal cual. Realmente, sin desmerecer ninguna de las charlas que hemos tenido hasta ahora, que han sido varias, nos has hablado de geografía, de historia, de teología, de costumbres, de comida, de gastronomía. Realmente, yo siempre digo que las cosas se realizan de 4 maneras diferentes. Se hacen las cosas bien, se hacen las cosas mal, se hacen las cosas con amor y se hacen las cosas sin amor. En este caso, tú haces las cosas muy bien y con mucho amor. No sé si coinciden ustedes. Totalmente. Coincido Lo siente totalmente, Gonza, es así. lo nota y lo transmite. La verdad fue maravilloso, Lola. Quedó todo el mundo enganchado, todo el mundo, me parece que, por lo menos para los agentes de viaje, la cantidad de tips, la cantidad de recomendaciones que le acabas de dar en los 2 destinos que expusiste, yo creo que les va a servir mucho y que es muy útil para todos, sobre todo para poder viajar, para poder
llenarnos de conocimientos sobre destinos que tal vez que no son tan comunes para nosotros, como tal vez que es la venta de Europa, pero que son muy ricos en historia y en muy particulares, que también por esta zona, sobre todo lo que es Israel, se vende mucho y es muy interesante. También es buenísimo llenarnos de conocimiento en eso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas placer. gracias a todos también por acompañarnos, a Lucas, que me parece que encontró la puerta para poder entrar a la puerta de Petra, porque se fue. No, sí. La encontró, nadie la había encontrado, pero él la encontró. No. Se quedó dormido, mirá. Durmió. Como se duerme en Wadi Rum, él quedó dormido también en Wadi Rum. Ahí está en el autocar dormido. Pues señores, para mí un enorme placer haberles hecho soñar, sobre todo que pierdan el miedo de viajar a estas tierras, y mi enhorabuena por formarse, porque realmente sin ustedes no seríamos nadie. Ustedes son los que están al lado del pasajero, ustedes son los que tienen que vender, ustedes son los que van a ver cuáles son sus necesidades, y de verdad mi gran admiración por el trabajo que ustedes realizan, porque sin ustedes no seríamos nadie, repito. Así que mi aplauso de mí para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros hacia ti. Un enorme placer. Cuídense mucho. Bueno, muchísimas gracias. Lucas, muchas gracias también. Ahí vi que apareciste, te despertaste. Así que bueno, nos estamos viendo en la siguiente capacitación, que es, Gonza. Es mañana. Yo recuerdo, Silvia. No recuerdo. Sí, mañana charla de Sudamérica. Qué bonito. Sí, destino Sudamérica, Isla de Pascua. ¡Wow! Ay, pues yo a lo mejor, lo mismo le digo a Gonzalo que me permita entrar, que me apetece mucho, de verdad. Claro que sí. Sí, es Me un apetece destino muy conocer. interesante. Una Claro parte que sí. de Chile y todo fundamentalmente lo relacionado a toda esta cultura Rapa Nui, todo lo que es Islas de Pascua. Bárbaro. No, muy interesante va a estar mañana, así que chicos, mañana no se pierdan A la misma hora de hoy, a las 11 horas también. Exacto. Así que muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias, Lucas, y todo A lo que ustedes. hoy. Gonzo también. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Un beso grande. Si Dios quiere, muchas gracias. Beso. Chao. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Beso, Gracias. Lola.